Our Father which art in heaven, Padre que está en los cielos, we enjoy that heavenly music. Señor, disfrutamos la música celestial. And now as we turn our hearts to heaven, Y ahora conforme dirigimos nuestro corazón al cielo, we need you to speak to us. necesitamos que nos hable. You've been speaking to us session after session, Usted nos ha hablado sesión tras sesión, but we desperately need more. pero desesperadamente necesitamos más. Bless us now, we pray. Bendíganos es nuestra oración. Remove every distraction. Quite toda distracción And we thank you. y se lo agradecemos. In Jesus' En name, el nombre de Jesús. amen. Amén. Good evening. Buenas noches o buenas tardes. You sound like you're sleeping. Suenan como que están adormitados. Maybe it's these lights. Quizás las luces. Can we get a little bit more light? Maybe. ¿Será posible de pronto encender las luces I acá? don't want you to think it's bedtime. No quiero que piensen que ya es hora de dormir. Amen. Amén. Praise the Lord. Let's take our Bibles Vamos a tomar nuestras and Biblias turn to the book of Amos, y vamos al libro de Amós, chapter 3. capítulo 3. Amos chapter 3. Amós, capítulo 3. It's Sabbath evening. Y estamos ya sábado de tarde. We have a few more sessions Tenemos unas cuantas sesiones más over the next couple of days. por los próximos días. We've only scratched the Y surface. tan solo hemos podido tocar la We've superficie. got to go deeper. Vamos a tratar de ir más profundo. Do you have your Bibles? ¿Tienen sus Biblias? Let me see your Bibles. Déjenme ver sus Biblias. Praise God. Alabado sea el Señor. Do you have pen and paper? ¿Tienen papel y lápiz? Praise God. Muy bien. We're going to be studying some tremendous things. Vamos a estar estudiando cosas tremendas. And so we're going to jump right into our Así study. que vamos a entrar de lleno a nuestro estudio. We need every minute. Y necesitamos cada minuto, Every second. cada segundo, Time is running out. porque el tiempo se acaba. Now we've been talking about marshaling the Hemos nation. estado hablando de las naciones marchando. We almost got there today. Y casi llegamos hoy ahí. We were talking about watchmen, what of the Hemos night. estado hablando del guarda que de la noche. And we've been trying to understand Y hemos estado tratando de where we entender are in this earth's dónde history. estamos en la historia And what de we la need to be tierra. doing. Y qué necesitamos estar haciendo. And one of the quickest ways Y una de las formas más rápidas I begin to illustrate que para poder ilustrar by using the parallel or the es parable usando los paralelismos o las parábolas of a jigsaw puzzle. de un rompecabezas. And we need to understand Y necesitamos entender in a few months en pocos meses what it has taken others lo que le ha tomado a otros years to learn. años We en don't have aprender. that much time. Ya no tenemos tanto We've tiempo. got to learn this quick. Tenemos que aprender esto We've got to make rápidamente. haste. Tenemos que hacerlo apresuradamente. Now, my brothers and sisters, Hermanos y hermanas, very soon, muy pronto, the only thing that will matter lo único que importará is our relationship with es Jesus. nuestra relación con Jesús. Very soon, Muy pronto it's going to be evident. será evidente. Men are now trusting in their Hoy jobs. muchos confían en sus trabajos, They're trusting in their worldly education. en su educación del mundo. There are young people Hay jóvenes that are trusting more in the world. que confían más en el mundo They could care less about God. y no les importa Dios. Not just the young people, No but solo the jóvenes, entire adults and young pero people adultos y jóvenes are more interested in the world están más interesados en el mundo than in Jesus. que en Jesús. But very soon, Pero muy that pronto will change. eso I cambiará. promise you. Se los prometo. Very soon, Muy pronto the young man, el joven, from the infant desde el to the infante adult, al adulto, will wish deseará that he knew Jesus. que conozca a We're going to Jesús. see a time of trouble Vamos a ver un tiempo de that's going to angustia break out que va a reventar such as never was. cual nunca ha And habido it's not going to spare our children y no va a pasar por alto a We've nuestros got to hijos. prepare them Tenemos que prepararlos as well as ourselves. al igual que nosotros This is not a mismos. fairy tale. Esto no es una I'm fábula. not making this No up. estoy inventándome I am esto. here Estoy aquí because our soul salvation is at porque stake. nuestra salvación Nothing está en is more juego. important than this. Nada es más importante That's que esto. why Es por eso I don't mind at all que no me importa realmente stopping a meeting el detener una and reunión telling you to be quiet. y decirles hagan Whether an silencio, adult or a child. sea un niño o sea un adulto, Because our salvation, porque nuestra salvación stake. está en and I juego love you y los amo too much lo suficiente than to let you die como para dejarlos while I'm morir the watchman. mientras tengo que ser un If I'm the guarda. watchman, Si soy un guarda, I'm going to give the trumpet. tengo que darle a la trompeta a certain sound. un sonido certero. Do you want me to lie to you ¿Quieren que les mienta or to tell you the o truth? que les diga la verdad? What they tell me. Truth. Praise the Lord. Alabado sea el Señor. Even if you told me you wanted a Y lie, aún si me hubiesen dicho que quieren la mentira, you have the wrong minister. pues tienen el ministro I can't equivocado. lie to you. No les puedo mentir. I've got to tell you the truth. Tengo que decirles la The verdad. whole truth La verdad completa. and nothing but the Y truth. nada más que la verdad. May God help me. Que el Señor me ayude. Even if nobody wanted to hear, Aún si nadie quiere escuchar, I would rather preferiría one person que se quede uno who is serious que es serio about Jesus acerca de and this Jesús message y este under mensaje this pavilion aquí
than to have millions a tener millones that are careless que están descuidados and indifferent. e indiferentes. I'm interested Estoy interesado in our salvation. en nuestra salvación. Amen. Amén. Now, in order to understand Y quickly, para poder entender rápidamente, we have to understand the jigsaw tenemos que puzzle. entender el rompecabezas. This makes it very plain. Esto lo hace de manera muy sencillo. All coming events, Todos los eventos, all of the Bible, toda la Biblia, from Genesis to del Revelation, Génesis al Apocalipsis, is just like a es jigsaw como un puzzle. rompecabezas. What's the first thing we do? ¿Y qué es lo primero que hacemos? You know by now. Ya lo saben ahorita. What's the first thing? ¿Qué es lo primero que hacemos? Lanzar, voltear las That's right. piezas. You Correcto. dump out all the pieces. No, lanzamos todas las piezas. Once you dump out all the Y una vez pieces, que lanzo todas las you piezas, don't know where everyone goes, no sé aún dónde va but cada you put all uno. the pieces there. Pero ya tengo las piezas You ahí. begin to start grouping those Ahora pieces. comienzo a seleccionarlas. And we've dumped out some pieces already. Y digamos que ya lanzamos We've piezas. dumped out a lot of pieces. Ya hemos hecho algunas piezas. Tonight, Esta noche I'm going to dump out some more pieces. vamos a lanzar más piezas. And then we're going to begin to arrange Y them. luego vamos a empezar a ordenarlas. And tomorrow, Y mañana you're going to more see the picture come vamos a together. empezar a ver cómo la imagen se empieza a armar. Because when you look at the puzzle like Porque this, cuando vemos un rompecabezas así, you don't see the picture. aún no vemos la imagen. This is the picture, Esa es la imagen, but you don't see the picture. pero aún yet. no la vemos ahí. But as you start putting Pero them together, conforme la empezamos a juntar, you begin to start seeing something. empiezo a ver algo And it makes sense. y empieza a cobrar sentido. This is what we're going to do. Y eso es lo que vamos a hacer. Once you dump out the Y una vez pieces, que ponemos todas las piezas, even before you know where they aún go, antes de saber dónde van, what's the first thing that we do ¿qué es lo primero que hago? after the pieces are dumped out? Una vez que ya volteo todas las I'm piezas, trusting you. I believe you estoy understand. confiando en ustedes. A ver, ¿qué hacemos? He's saying, see that, to look at the picture. Very good. Muy bien, ver la imagen. Look at the picture. Ver la imagen. Now tonight, Esta noche I'm going to test you more carefully. voy a ponerlos a prueba un poquito Because más. we need to understand the picture Porque necesito entender la imagen from tonight forward. desde esta noche en adelante. Because we're getting ready to start putting Porque this together. estamos alistándonos para unir las piezas. All right. Muy bien. Now, this picture Esta imagen is important to look at. es importante Let ver. me tell you why. ¿Por qué? You can think that you put something in the right place Puedo pensar que puse algo en el lugar correcto and not actually get it in the right y place. resulta que no está en el lugar correcto. Sometimes there's a puzzle A veces hay piezas that has a picture of a lake. que, digamos, hay un lago And in the lake, y en el lago you see a picture of the tree and sky. hay un reflejo del Because the cielo water y del árbol Is reflecting porque se refleja the tree and the sky. en el agua, el cielo y el árbol. But if you don't know that's the picture, Pero si no conozco la in imagen, your mind, en mi mente, when you see sky, cuando veo el cielo, you say, oh, that goes up digo, there. bueno, entonces esto va en la parte de arriba. But that's not where it goes. Pero resulta que no va ahí. Because the picture shows us. Porque la imagen me muestra It's a reflection que es in the un water. reflejo en el agua. So although it looks like it Entonces, goes up aunque there, parece que va the ahí, picture tells me la imagen me muestra that it really goes que down realmente here. va acá abajo. You understand what I'm ¿Se está saying? entendiendo hasta aquí? So the only way Entonces, la única we can forma really que understand, puedo realmente we've entender, got to look at the picture. tengo que ver la imagen. And so we're going to identify the Entonces, picture. vamos a identificar la I want to ask you a imagen. question. Y les hago otra After you pregunta. look at the picture, we'll come back to the Después de picture. We'll ver la come back. imagen, ya vamos a regresar a eso. After you look at the Después de picture, ver la imagen, what do you do next? ¿qué hago después? The borders. You begin to put together the borders, Comienzo a poner los bordes, the edges. las esquinas. Let me give you another name for the edges. Otro nombre, These borders estos límites, or edges estos bordes, are perdón, limits. son límites. Imagine now, Entonces imagínense, if there were no limits, si no hubiese no límites, edges, no hubiese bordes. now I'm not a good artist. Ahora, no soy un buen So artista, bear with me. así que ténganme paciencia. Here's our puzzle piece. Digamos que esa sea nuestra pieza. Here's our puzzle piece. Esa es otra pieza. If we don't know the Si no edges, sé los bordes, we could put the picture out here, puedo ponerla acá, the piece. la pieza. But does it go there? Pero puede ir ahí. Where No. does it go? ¿Dónde va? Inside. Adentro. But if I don't have Pero edges si no tengo or bordes limits, o límites, I may put it puedo ponerla where it doesn't belong. donde no pertenece. So we have to do that. Así que tenemos que hacer eso. Now, we're going to do that in just a Entonces vamos moment. a hacerlo en un momento. The limits. Los Now, límites. do you remember we found out Y se acuerdan que descubrimos that time que el tipo, is not eternal? perdón, que el tiempo no We es studied that eterno. last night. Lo estudiamos There anoche. is a limit. Que hay un límite. So there are borders. Así que hay bordes From Genesis to del Revelation. Génesis al So Apocalipsis. Genesis to Así Revelation que Génesis al Apocalipsis is inside of here. está dentro de eso. We found out, Y también vimos, I'm going to test you. y los voy a poner a prueba, We found out también what descubrimos the limits are. cuáles son esos What límites. number ¿Qué número is associated está asociado with the limit? con el límite? 7. 7. This is the number that all heaven operates on. Así que el cielo opera bajo este From número. Genesis 7, del to Génesis Revelation. al Apocalipsis. What's the last day ¿Cuál es el último día of creation? de la creación? The 10th day? ¿El 10º día? No.
the seventh day. el séptimo día. So God Así finishes que Dios termina everything todo in 7. en 7. Now, what do you think the limits are? ¿Y cuál creen que es el límite? Because we begin talking about it. Porque comenzamos a hablar What do de you think the eso. limits are ¿Qué creen que es el límite? from Genesis to De Revelation? Génesis al It has to do with Apocalipsis. 7. Tiene que ver con 7. What do they say? Years. Years? 70 years. What type of years? ¿Qué tipo de años? Now, do you remember before the Ahora, transfiguration, ¿se acuerdan que vimos antes de la transfiguración? there were 6 days, Que vimos que hubo 6 días and then the y transfiguration. luego fue la But that was transfiguración. a small picture. Y eso era como una imagen miniatura. The big picture. El cuadro A grande, day is with the Lord. un día para el Señor son, 2 Peter 3:8 says. ¿cómo? 2 Peter 3:8 says. Segunda de Pedro 3:8 que nos dice, As 1,000 years. como 1000 años. So if God finishes everything in Entonces, 7, si Dios termina todo en 7, how long? ¿cuánto tiempo? 7,000. 7,000. 7,000 años. 6,000 on earth, 6,000 en la tierra 1,000 in y heaven, 1,000 en el cielo. and 6,000 Y 6,000 plus 1,000 más 1,000 equals 7,000. igual 7,000. This is the history Esta es la historia of redemption. de la redención. And every week, Y cada semana we're repeating the whole history. estamos repitiendo la historia. Now, when does the Sabbath come? Ahora, ¿cuándo llega el sábado? At the end Al final of 6. del sexto. At the end of 6. Al final del sexto. So now that tells me then Así que eso me dice that the great Sabbath que ese gran sábado will come vendrá at the end of 6. al final del 6. So when Jesus comes Así back que cuando Jesús venga in the great week of time, en esa gran semana de tiempo, it will begin the Sabbath. comenzará ese sábado. And we will spend that Sabbath Y pasaremos ese sábado in heaven en el cielo for 1,000 por years. 1000 años. Now, my brothers and Hermanos y sisters, hermanas, every 7-day Sabbath cada sábado is a type es un tipo of this great Sabbath. de este gran sábado. If we are not ready every week, Si no nos alistamos cada if semana, every Friday, si cada every viernes, 6th day, cada sexto día we're never ready for the no Sabbath. estoy listo para el We're at sábado, the store. digamos, estoy en la We're tienda, putting gas in the o car. aún estoy poniendo gasolina We're en going el to the carro, grocery stores. o estoy yendo a hacer We compras, haven't prepared our aún no he bodies. preparado mi or the cuerpo food. o la comida And we're unready, y no estoy listo, trying to make the sun stand y still. estoy tratando de que se detenga el If sol un we're poco más. unready every week Si no estoy listo semana a and we semana fail those tests, y fracaso en esas pruebas, how do you think ¿cómo we're going to pass? creen que voy a great pasar final test. la gran prueba final? We're deceiving Nos ourselves. estamos engañando. Every week, Cada semana God has given us a test el Señor nos está probando to see para ver if we're going to be ready si estaremos for His listos second coming. para su segunda venida. We have to stop failing the test. Tenemos que dejar de fallar en esa prueba. Now, how will we know this limit Ahora, ¿cómo sabemos ese límite? once we understand the picture? Una vez que entendemos la imagen, What's the third thing? ¿cuál es la tercera cosa? Then you fill in the Ahora empiezo a inside. llenar lo de adentro. That's the nitty-gritty detail. No, ahora los detalles. Now, back to the picture. Regresando a la imagen. But this is most important. Esto es muy importante. What is the picture? ¿Cuál es la imagen? What is the picture? ¿Cuál es la imagen? There's a word picture Hay una imagen, and then a pictorial picture. ¿no? Y I'm sorry, can I say that? And then a pictorial picture, like a word picture with words and then a picture with Entonces hay la imagen, images. hay imágenes con palabras e imágenes con imágenes, ¿no? What is the word picture? Ahora, ¿cuál es la de en palabras? The plan El plan of redemption. de la redención. Now, I want you to watch the picture. Ahora quiero que vean la imagen. Are you looking at the picture? ¿Están listos? Now, where's my young friend? I need to ¿Dónde see está your mi friend. joven que I was estaba talking por to my aquí? young friend right Está there. hablando con un joven Ask hace my un young brother, momento. what's his name? ¿Cuál es su nombre? Juan. Ah, John. Ah, which one? This one over here. The one that's talking right here. With Brown? Josías. Josías. Ajá. Josías. Okay. Now, I want you to watch this. This is Ahora, good. quiero Watch que this. veas esto, Josías. Look at the picture. Mira la imagen. Are you seeing? You're watching the Si picture? están listos. Ah! Entonces, ¿cuál es la imagen? That's the picture. Esa es la imagen. I love the picture. Me encanta la imagen. Don't you love that picture? ¿No les gusta? It's a beautiful picture. Es muy bonita. So the picture Así que la that imagen the Bible is putting que together la Biblia está juntando is not a waterfall. no es una cascada, Not lakes. no son lagos, It's the sanctuary. es el santuario. How many places? ¿Cuántos lugares? 3. 3. What's the first place? ¿Cuál es el primer lugar? Outer court. El atrio. What's the second place? ¿Cuál es el segundo? Holy place. Lugar santo. What's the third place? ¿Cuál es el tercero?
most holy place. lugar santísimo. Now, my brothers and sisters, Hermanos y hermanas, this is the picture esta es la imagen that the Bible is putting que together. la Biblia está juntando From Genesis, desde el Génesis to Revelation. al Apocalipsis. this is the picture Esta es la imagen that world events que los eventos is mundiales putting together. está juntando. we won't understand Y no what entenderemos the Pope is doing, lo que el Papa está what America haciendo, is lo que doing, Estados Unidos está haciendo, unless we a understand menos que entendamos this sanctuary. el We're santuario. going to see this Vamos a verlo in the next few sessions. en las siguientes Now, look what this sesiones. says. Noten lo que dice. Education, Libro de la Educación, Page 1.25 and y 126. 1.26 en inglés. go to Psalm Noten, 77. noten lo que dice Salmo 60 And we'll come back Salmo to 77, antes de regresar acá. Psalm 77. Salmos 77. Now, this says Y nos dice la cita. the central theme of the Bible, El tema central de la Biblia. not the outskirts. No lo de afuera. The central El thing. tema, ¿qué cosa? The main Central, lo principal. The theme El tema central about de which la- every other sobre el cual todo otro tema en The el whole libro, book. todo el libro clusters. se centra It is the redemption es plan. el plan de la redención. So what is the whole Bible Así, about? ¿de qué se trata la Biblia? The plan of redemption. El plan de la From redención. Genesis Desde el Génesis to Revelation. al Apocalipsis. Now it goes on. Pero sigue la cita. The redemption plan. El plan de la The redención. restoration La in the restauración human soul en el alma humana of the image of de la God. imagen de Dios. From the first intimation of hope. Desde la primera entonación de esperanza. Intimation Entonación means a hint. quiere decir desde la primera It pista. doesn't say it in detail, Es decir, aunque no dice el detalle, but it gives a hint. pero desde la primera pista It's almost like es como decir, if I wanted a surprise, si quiero una sorpresa, but I didn't want to say it out no, loud. pero no quiero decirlo en voz So I alta, hinted to my wife. entonces le empiezo a dar pistas a mi esposa. My birthday is coming around. Ya mismo se acerca mi cumpleaños I like chainsaws. y me encantan las motosierras. What am I doing? ¿Qué estoy tratando de hacer? I'm hinting. Dando pistas. Breakfast is coming. Uy, ya mismo es la hora del desayuno Oh, those mangoes are very y sweet. esos mangos se ven bien dulces. What am I doing? ¿Qué estoy tratando de hacer? I'm hinting. Dando pistas. This says Esto nos dice that the first hint que desde la primera pista of redemption de la redención came vino in Genesis en 3:15. Génesis, vamos a verlo en Génesis Genesis 3.15. 3:15. Génesis 3.15. What does that say? ¿Qué nos dice? You know the text. Ustedes conocen el texto. And I Y yo will put enmity pondré enemistad between thee entre tú and the woman, y la mujer, between thy entre seed tu simiente and her seed. y su simiente. It, Ella, the seed, hablando de la simiente, what shall it do to the head of the ¿qué, serpent? qué le haría a la cabeza de la serpiente? Talk to me. ¿Qué dice? Bruise La or pisaría, crush la aplastaría the serpent's head. la cabeza de la serpiente. I tell my young friends, stay with me. Stay with me. ¿No? Y por favor, Stay with me. Stay with quédense me. conmigo la atención. Genesis 3:15. ¿Y qué dice Génesis 3.15? To the last glorious promise, Hasta la última promesa gloriosa Revelation. del Apocalipsis. Revelation 22:4. 22.4. They shall see his Y verán face, su rostro and his name, y su nombre shall be in their estará foreheads. en sus frentes. the burden El peso of every book. de cada libro. How many books? ¿De cuántos? Every book. De cada libro. Genesis, Desde el Génesis, Exodus, Éxodo, Chronicles, Crónicas, Daniel, Daniel, Revelation. Apocalipsis, Every book. cada the libro, burden of every book, el peso de cada libro and every passage. y de cada That pasaje, means every verse. es decir, cada versículo. You ever read through the Bible and read begat, ¿Alguna begat, vez begat, han visto en la Biblia que dice begat? begat, like he begat. Como engendró y ven engendró. You say, what does this have to do Y with dice, bueno, anything? ¿y qué tiene que ver eso con la When you redención? study the plan of Cuando redemption, estudiamos el plan de la it redención, makes sense. todo hará sentido. This is the burden Porque ese es el peso every de passage, cada pasaje de la every Biblia, verse de cada versículo of the Bible. de la Biblia, It's the unfolding es poder revelar of this wondrous thing. este tema maravilloso, The plan of redemption. el plan de la redención. He who grasps this thought, Y aquel que entiende esto, if you understand what si we just said, entendemos lo que acabamos de decir, that the burden of every que el book peso de of cada book libro, and every de verse cada versículo, is the explaining of the plan es of redemption. revelarnos el plan de la redención. It says we have an infinite field for study. Tenemos ahora un campo infinito de estudio. We can study anything. Podemos estudiar cualquier He has cosa. the key. Ahora esa persona tiene What la does the key llave. do? ¿Y qué hace una llave? It unlocks something. Quita el seguro. You ever studied the Bible? ¿Han estudiado la Biblia? And it was locked up. Y a veces está como You couldn't get sellada. in. No puedo entrar. couldn't understand. No puedo The entender. plan of redemption El plan de la redención is the key es la to the llave entire Bible. para toda la Biblia that will unlock que va a quitar el seguro him
para aquel the whole treasure house que ahora todo el tesoro of God's Word. de la palabra de Dios This se abre. Bible Esta is Biblia the greatest book. es el mayor the libro universe. en el universo. It is better than any book. Mejor que cualquier You can go libro. down to the largest library, Pueden ir a la mejor biblioteca, which is in Washington, D.C. la más grande que se encuentra en Washington, D.C., en It's Estados called the Unidos. Library of Congress. Y se llama la Biblioteca del Congreso. This Bible Esta Biblia is better es mejor than any book que cualquier or libro all o books. todos los libros combined. combinados. This is the greatest book El mayor libro in the universe en el universo on any subject. o de cualquier tema. And once we understand Y this, cuando entendemos that eso, there is power que hay poder in this word, en esta palabra, creative power, hay poder creador, the same power ese mismo that said, poder "Let there be que light," dijo, hágase la luz, and there was light. y hubo luz. He created something El que creó out algo of nothing. de nada, That power ese mismo is poder in His word. está en su And palabra it is waiting y está to esperando be downloaded, el poder ser into descargado our heart and en lives. nuestro corazón y mente. and the devil knows Y it. el diablo And sabe he eso. says, I've got to get young people Y por eso él tiene que a los jóvenes and adults y a los adultos away from this book. apartarlos de este Because if libro. we look at this book, Porque si vemos este the libro, power of God el poder de will come out of Dios this book va a salir del libro into us en nuestra vida and give us victory. y darnos victoria. And Satan knows Y this. Satanás sabe Thy eso. word Tu palabra have I hid he escondido en mi my corazón, heart, en mi corazón, that I might not sin para no against thee. pecar contra ti. Satan hates this book. Satanás odia este libro, But the plan of redemption reveals it. pero porque revela el plan de la redención. But God, Pero Dios, to make the plan of redemption simple, para hacer el plan de redención sencillo, wrote it in picture lo form. escribió en forma de figuras. What is the picture ¿Y cuál form es la imagen of the plan of redemption? del plan de la redención? The sanctuary. El santuario. That's why the Bible says Y es lo que dice la Biblia. in Psalm En 77, Salmo even 77, before we read the verse, incluso antes de leer el we know versículo, what it's about. sabemos de qué trata. Because the burden Porque el peso of every verse, de cada versículo plan of redemption. es el plan de la what does redención. the Bible say ¿Qué dice la Biblia? in verse 13? En el versículo 13. Thy way, Tu camino, O God, oh Dios, is where? ¿está donde? Not outside, No afuera, but inside. pero In where? ¿en dónde? The sanctuary. En el santuario. Who is so great a God ¿Qué Dios es grande as our God? como nuestro Dios? What way is in the sanctuary? ¿Qué camino está en el Verse santuario? 15. Versículo 15. Thou hast with thine arm Con tu brazo redeemed. redimiste. What is he doing? ¿Qué hizo? Redeeming. Redimió. So what way Así que ¿qué camino is in the está en sanctuary? el santuario? The way El camino of a redemption. la redención. This is the key Esa es la llave that unlocks everything. que abre todo. Now, my brothers and sisters, Hermanos y hermanas, once we understand una vez that, que entendemos eso, we can start putting the puzzle podemos together. empezar a armar el rompecabezas. Jesus Jesús wants to crush Satan's head. quiere aplastar la cabeza de Now Satanás. I'm dropping another piece. Y bueno, esto vamos a lanzar otra pieza. Listen now. Noten, Very significant. muy importante. This is from a popular science magazine. Esto es de un artículo popular científico. Not religious. No es religioso, Scientific. es científico. It says popular science. No se titula Ciencia Popular. Before I read it, Antes de leerlo, I want to read what the prophet quiero says. leerles qué dice la profeta. Go back to Amos. Vamos a Amós otra Chapter vez. 3. Capítulo 3. Amos chapter 3. Amós capítulo 3. I'm going to read the statement, Y voy a leer una and cita then we're going to read Amos. y luego vamos a leer Amós. This is what the statement says. Noten lo que dice la cita. This is coming from Education, Esto también se encuentra en el libro de la educación, 179, 179 y 180. 180 en It inglés. says the present El is a presente time es un tiempo of overwhelming de interest un interés to abrumador all living. a todos los vivientes, Rulers and statesmen, tanto gobernantes como hombres de Estado, men who occupy positions of hombres trust, que ocupan posiciones de confianza, thinking men. hombres pensantes. What type of men? ¿Qué tipo de hombres? Thinking men. Hombres pensantes. Now, when I talk about science, Ahora, cuando hablamos de ciencia, what am I talking about? ¿qué tipo de hombres estamos hablando? Thinking men. Hombres pensantes. It says, the prophet goes on. Y sigue diciendo la profeta. Thinking men and women of all Hombres y classes mujeres pensantes de todas las clases have their attention tienen su atención fixed fijada upon the en los events eventos that are taking que place están about us. pasando a nuestro alrededor. They are watching Están viendo the strained, el conflicto, restless las relations relaciones que se sacuden, that exist among the que nations. existen entre las naciones. Like right now. Así como ahora. All nations Todas las are being naciones strained. están siendo como sacudidas. America is upset at this nation. Estados Unidos enojada con esta nación. Ukraine is upset at this Ucrania nation. Russia is at con, this- con Rusia y así. The strained relations. Ahí las relaciones están como This is what the prophet is talking sacudiéndose. Es lo que dice la profeta. They observe, these thinking men Y observe estos hombres pensantes observan esto, the intensity la intensidad
realidad that is taking que está possession tomando lugar of every earthly en element. cada elemento terrenal. Every earthly element. Cada elemento terrenal. That means Quiere decir anything you study que cualquier cosa que estudiamos In this earth en esta tierra will prove va a that we're comprobar in the final de que generation. estamos en la generación I don't final. have the time, Ahora, no tenemos el tiempo, but if I did, pero si we tuviese could take any element. cualquier elemento, We could take sand digamos la arena that's on the beach de la playa, and prove we're in the y final comprobar generation. con la arena que estamos en la última generación. We could take water Podemos tomar agua and prove we're in the final y con generation. el agua comprobar que somos la We could última take generación. air, Tomamos el aire environmental devastation, y la devastación ambiental, the economy, la economía, history, la historia. whatever we No study. importa qué elemento, qué This is what the campo. prophet means Esto quiere decir la profeta when she says the thinking cuando man dice que los hombres pensantes observe observan that an intensity que una gran intensidad that is taking possession está tomando posesión of every earthly de element. cada elemento And what do terrenal. they recognize? ¿Y qué reconocen? They recognize Reconocen that something que algo great grande and y decisive decisivo is not far away, no está lejos, but is about to take pero place. está a punto de Not acontecer. just for one nation. No para una nación, It says that the world, que el mundo, the what? ¿qué cosa? The Que world el mundo is on the verge está al borde of a great de un gran and stupendous. y estupenda, una crisis. gran y estupenda crisis. Now, my brothers and sisters, Así que hermanos y these hermanas, thinking men estos hombres pensantes is not because they're studying the no es Bible. porque están estudiando la Biblia, They're looking at the están world viendo el mundo and the things that are y las happening cosas que están and sucediendo see a crisis. y ven una crisis. So, what should we expect Así to see que, ¿qué deberíamos esperar ver in the world en el mundo just before the end? justo antes del fin? A crisis. Una crisis. Not in one nation, No en una nación, but global, pero global, worldwide. de escala global, mundial. Now, watch what these thinking Ahora, men say. noten lo que dicen estos hombres I'm pensantes. reading the science Estoy article. leyendo ahora el artículo científico It says an international think tank y nos dice un pensamiento, thinkers. un grupo de pensadores internacionales. in 1972 En 1972 did studies hicieron estos estudios for years, por años and they came out with a report. y llegaron y sacaron un reporte. 1972. 1972. What year is this? ¿Qué año? 1972. 1972. It says, Noten lo que dice. guess what they found? Noten lo que encontraron. That if civilization Que si la civilización, worldwide hablando del mundo, continued on its path continuase su toward, trayectoria toward increasing y consumption, su consumo aumentase, the global economy, la economía the global, global economy la economía global would collapse colapsaría by the para el year año 2030. 2030. These are thinking men. Ahora, esto es lo que dicen los hombres not pensantes. studying the Bible. No están estudiando la Biblia. They said plus or minus, Ellos dicen más menos, maybe a little more, quizás un poco después, Maybe a little quizás un less, poco antes, that by about pero 2030, alrededor del 2030 that the world will collapse. el mundo colapsaría. Not just money. No solo económico. It's talking about the global Está economy. hablando de la economía global del This mundo. report was written ¿Cuándo fue escrito esto? 1972. 1972. Let me tell you what they say. Noten lo que dice. It says, as reported Como está reportado by the Australian broadcaster, para una transmisora australiana ABC, llamada ABC, the model's calculations los cálculos de este modelo took into account tomaron en cuenta lo siguiente. pollution La, levels, la contaminación, pollution in the los environment, niveles de contaminación en el ambiente, population growth, el crecimiento poblacional, the amount of natural la resources. cantidad de recursos naturales. What are natural resources? ¿Qué son recursos naturales? Water, Water, agua, air, aire, food. comida. These are, Son. yes, good, good. okay. So they looked at these Entonces resources. empezaron a analizar todo esto. Our natural resources Nuestros recursos naturales this earth en esta are tierra not infinite. no son infinitos. They have a limit. Tienen un límite. There's only so much water, Hay un límite de Only so agua, much air. un límite de aire, only so much un food. límite de comida. And they calculated. Y ellos calcularon And they said that if we y continue, dijeron que si seguimos the way we live in this la forma en world, la cual vivimos, that by que 2030, para el the 2030 whole thing would collapse. todo colapsaría. Now, my brothers and sisters, Hermanos y hermanas, I want you to think about this. quiero que pensemos. They're not saying, Ellos no están diciendo, any, meeny, no miny, es que mo, están adivinando de Tim Marín de Doping Web. 2030, here we No, y go. vamos a ver a qué año They're cae. using data, Están usando datos, information, información, facts, están hechos, evidence evidencia that you can quantify, que puedo cuantificar, that you can calculate. que puedo calcular. Let me give you an example. Por poner un ejemplo, Let's say I had a bag of oranges. digamos que tengo una funda una bolsa de naranjas. Well, let me change that. No, voy a cambiar el ejemplo. A bag of mangoes. Una bolsa de mangos. 50 in the bag. Y tengo 50 en ese saco. How many in the bag? ¿Cuántos? 50. 50 in the bag. 50.
Let's say Y digamos I ate 40 already. que me comí 40 ya, I love those mangoes. porque me encantaron. I ate 40. Me comí 40. How many is left? ¿Cuántos me quedan? 10. 10. 10. 10. All right. Muy bien. What if you Ahora, observed ¿y qué si observo that every time I ate a mango, que cada vez que como un mango it took me 1 minute? me toma un minuto? How many minutes? ¿Cuántos minutos? 1 minute. Un minuto. And you notice Y noto that when I ate 40 que mangoes, cuando me comí 40 how mangos, long did it take me? ¿cuánto tiempo me tomó entonces? 40 minutes. Unos 40 minutos. Now, Ahora, how many mangoes do I have left? ¿cuántos mangos me quedan? 10. 10. Let's say Digamos it's 7 o'clock. que son las 7. About when would I be finished ¿Alrededor de qué hora my bag of me mangoes? acabaría mi saco de mangos? 7:10. Tell them. Time setters. Están poniendo fechas. Now I want you to understand. Ahora quiero que entendamos. These scientists Estos científicos are not setting time. no es que están poniendo fechas. They understand Entienden quantities, las cantidades. water. ¿No? Cómo Air, funcionan el aire, population, la población, food. el agua, la comida. Now, all of these things that they take into Todas estas calculation cosas que están considerando para calcularlo. is what Jesus talked about Jesús habló in Matthew en Mateo 24. 24. Famine. Hambres, That's food and lack of food and water. falta de comida y agua, Environmental devastation. devastaciones naturales, Pestilences. pestilencias. They're using this Están calculation. usando esos And factores they're looking at para how estos we live. cálculos y miran cómo estamos they viviendo. said in Y dice, 1972 en el 1972 that 2030, dijeron que para el plus or 2030 minus, más o menos when everything will come to a todo collapse. colapsaría. Now, my brothers and sisters, Hermanos y hermanas, they gave the first test. ellos dieron la primera prueba. Guess what year? ¿Qué año? Let me show you. Vamos a mostrarles. They spoke Ellos hablaron of 2020 del 2020 in 1972. en I 1972. read the article myself. Y yo mismo leí el artículo. I took this article Tomé este artículo with the Bible con la Biblia and many other articles y muchos otros artículos and studied way before y lo 2020, estudié mucho antes del 2020. explaining to the world Y así por eso le expliqué Wherever al I mundo, travel, donde sea que me tocaba viajar, that que 2020 en el was going 2020 to be the beginning. iba a ser un comienzo. Let me show you what they said. Noten lo que dicen. This is 1972. Nuevamente 1972. It says, in fact, De hecho, dice el artículo, this model took into account este modelo And tomó we en talked about all the consideración things that they lo used que the ya data. hablamos, no todos los datos que usaron. 2020 Y luego dice, el 2020 is the first sería milestone. el primer hito. That's the big waymark. ¿No? Es decir, la primera marca. Envisioned by World One. ¿Qué es lo que visiona esta entidad que se llama un mundo? World One is the name of a computer. El nombre de una computadora That que, they put all this donde data. hicieron este cálculo. It says that's when the quality of Eso es life cuando la calidad de vida is supposed to drop dramatically. debería empezar a bajar dramáticamente. What year did they say? ¿Desde qué año dicen ellos? 2020. 2020. But we don't have to worry about that Pero no hay que preocuparnos because nothing happened. porque nada pasó, ¿verdad? In 2020. En el 2020. Or did it? ¿O pasó algo? This I'm quoting now Estoy citando lo que ellos from dijeron. 1972. En At 1972, around 2020, alrededor de this is 2020, 1972. nuevamente At around 2020, 1972, alrededor de 2020, The condition of the la planet condición del planeta becomes highly se critical. convierte altamente And if crítica. we do nothing about Y it, si no hacemos nada al the respecto, quality of la life calidad de vida goes down to zero. bajará a cero. Do you know what zero is? ¿Saben qué es cero? What would we call that? ¿Cómo le llamaríamos a eso? Extinction. Extinction. Extinción. Extinction. Extinción. Now, my brothers and sisters, Así que hermanos y hermanas, will the world estamos en un mundo. ever become extinct? ¿Será que en un mundo que se va a extinguir? I can't hear you. Saying God will intervene, some say. So my question is, Pero mi pregunta es, will the world ¿el mundo ever become extinct? va a extinguirse? The Bible says La Biblia dice that if he did not cut it que short, si el Señor no cortase aquellos No días, flesh ninguna carne would be saved. sobreviviría, sería So salva. Jesus comes Así que Jesús viene just before extinction. justo antes de la extinción. Now, my brothers and Así sisters, que hermanos y hermanas, you better understand what I'm telling you. es importante que entendamos lo que estamos Because the viendo. prophet says Porque la profeta dice that the thinking que man los hombres pensantes see what's going on. ven lo que está pasando. Now, look what this says. Noten lo que siguen diciendo. It says if we do nothing, it goes down to zero. Si no hacemos nada, va a bajar a Now, the cero. only way to really understand this Pero la única forma de entender esto to study realmente the sanctuary. es estudiar qué cosa? We're gonna get El there. santuario. Vamos a ya mismo ir allá. It says pollution La contaminación becomes so serious, se conviene tan seria start to kill que va a people. comenzar a matar a las personas. which in turn
Lo que como will resultado cause the population causará que la to población diminish disminuya lower más bajo than it was que la que era in en los 1900. 1900. Now, Ahora, when I read that, cuando leí you know what eso, question came to my mind? ¿qué pregunta creen que vino a mi Many years mente? ago, Hace muchos años cuando leí what eso por was the primera vez. population ¿Cuál era la población in 1900? en los 1900? Guess what the population ¿Y was? cuál creen que era la Well, first, what población? is the population today? Pero bueno, antes de eso, ¿cuál es la población actual? In 2026, En el 2026 we have about a tenemos little over 8 billion people. alrededor de unos 8 billones de In personas. 2026, a little over 8 billion people. Más o menos, unos 8 billones de personas. In 1900, En los 1900, do you know what the population ¿saben was? cuál era la población? Just a little bit Un poco above 1 billion. por encima de 1 billón de personas. So to bring the Así que population para que la población back to what it was in 1900, regrese a lo que era en los 1900, how many people ¿cuántas would have personas to be taken off the earth? tendrían que ser cortadas de la tierra? 7 billion. Alrededor de 7 billones. Would that be a crisis? ¿Eso se puede ser que es una crisis? How many people would be left? ¿Cuántos quedarían? 1 billion. 1 billón. Now, my brothers and sisters, Hermanos y hermanas, this is saying esto dice this explosion to destroy que este camino de la destrucción, 7 billion people 7 billones de personas, started in 2020. ese camino comenzó en el 2020. And in the pandemic, Y en la pandemia, millions upon millions, millones de millones, totaling almost a billion, se nos dice que cerca de 1 billón were wiped off the map. fueron cortados de la existencia. But that's not it. Pero eso no es todo. It's going to get worse. Se pondrá peor. In 2022, En el you 2022, remember Putin, ¿se acuerdan de Putin, the leader of Russia? el líder de Rusia? He got on the air Él salió and he spoke of something. y habló algo. It says the apocalyptic vision Y dice aquí la visión apocalíptica behind Putin's detrás golden billion. de el billón dorado de Putin. So Putin said Así que Putin dijo that what's going on in the que lo West, que está pasando en el oeste, in America, etc., en Estados Unidos, in the etcétera. West, Ajá. ¿Sí se escucha? Perdón. Sí, ok. Probando. Ahí parece que eso. that what's going on in the Entonces, West que lo que está pasando en el oeste is a plan es un plan to eliminate para eliminar 7 billion a people 7 billones de personas. so that there only be 1 billion Para que people solo left. quede 1 billón. And they would be considered the elite, Y por eso él decía la the élite, golden billion. el billón dorado. And there would be just a little bit less than a billion Quedaría un poquito menos un And billón the de rest personas. Y el resto would be servants serían and siervos slaves y for esclavos this 1 billion people. para este billón de personas. And so Putin says Así que Putin dijo that the West, que el oeste is trying to eliminate. está tratando de eliminar. because guess what? Adivinen qué. The majority of the world, La mayoría del mundo, of this 8 billion people, de estas 8 billones de not in personas, the West. no están en el oeste. America Estados Unidos only has solo tiene about a little over 300 como million people. 300 millones de Not personas. even a billion. Ni siquiera llega al Europe billón. doesn't even have that. Europa ni siquiera llega a So eso. guess where these billions Así que, are? ¿dónde están todos estos billones? In the East. En el este. So now my brothers and Así sisters, que, hermanos y hermanas, we better understand debemos entender that the world que el mundo is getting ready for a está crisis. listándose para una crisis. This is a piece of the puzzle. Esto es otra pieza del rompecabezas. I'm going to tell you something. Y les diré algo más. One more piece. Una pieza más. Now, we're not explaining it, Ahora, no lo hemos explicado. We're dumping Tan it solo out. estamos lanzando las piezas. but we're going to put it together Luego vamos a juntar as we go further. conforme avanzamos. We're told that another pandemic is coming. Se nos dice que viene otra pandemia. This is in 2023 2023. from the Health Organization. Desde la Organización Mundial de la WHO, Salud, World Health la Organization. OMS, The next pandemic. la siguiente How did pandemia, they know? ¿cómo saben ellos? They said the next pandemic Ellos dicen la siguiente will be pandemia even deadlier será más than mortal COVID, que el COVID. and that it is coming. Y que viene, 2024 2024, otro It says the artículo. next pandemic Dice, la siguiente pandemia is around the está a corner. la vuelta de la esquina. They said 2025. Otro artículo, The big 2025, dice, esa gran coming. pandemia viene. It says it's not a case No es un caso of if, de si es que, but when. pero cuándo. And the Bible told us. Y la Biblia nos dijo, Not pestilence, no But pestilencia, what? pero ¿cómo? pestilences. It's Pestilencias. coming. Viene. And God is telling us Y Dios nos we dice need to get ready. que tenemos que need to alistarnos. understand the ministry Tenemos of que healing. entender el ministerio We de la need to have curación. faith in our God. Tener fe en nuestro We need to Dios. follow His plan. Y seguir su plan. Because He's given us a plan of Porque life. nos está dando un plan de vida. Now tomorrow, Mañana I'm going to tell you another piece. voy a darles otra pieza. I'm going to mention it tonight, La voy a mencionar but we hoy, want to get deep into our pero study. vamos ahora a entrar de lleno al estudio.
The Bible tells us La in the Biblia spirit of nos dice, prophecy en el Espíritu de Profecía, that there will be another civil war que habrá otra guerra civil in the United States of en los America. Estados Unidos de América. I'm going to talk more about that tomorrow. Hablaremos más de eso mañana. My brothers and sisters, Hermanos y hermanas, we don't have much no time. tenemos mucho tiempo. And do you know Y saben ustedes that the newspapers say que nos dicen los artículos de that periódico when Mr. Trump que cuando el señor Trump won the election, ganó las elecciones, that we had never had an election like que that nunca habíamos tenido una elección The division of the semejante, world decía el mundo, since 1860. desde los 1860. And the next thing that happened Y lo que pasó después de esas elecciones was a civil war. fue una guerra civil. We're going to see a civil war in America. Así que veremos una guerra civil It's en gonna Estados give way Unidos que va a dar el To a camino worldwide para finalmente revolution. una revolución Everywhere in this world mundial en todo el mundo. is getting ready to get bloody. Está alistándose a convertirse muy sangriento not ready for this. y no estamos listos We're gonna para talk eso. about it. Hablaremos de eso. God is saying, please. Dios está diciendo, por this favor, serious. tomen esto en The serio. Bible says in Amos 3 verse La 7, Biblia nos dice en Amós 3:7, surely porque the Lord God no hará nada el will do Señor, nothing no hará qué cosa nada el but reveal Señor, Jehová, sin que his revele secret sus secretos to his a servants, sus siervos, the prophets. los profetas. And if we study the Y prophets, si estudiamos a los profetas Bible, y la Biblia and the spirit of y el prophecy, espíritu de profecía, we will understand entenderemos and we can get ready. y podemos I alistarnos. wanna get ready. Yo quiero alistarme. Amen. Amén. Let us pray. Vamos a orar. Heavenly Father, Padre Celestial, as we jump back into the heart of our study, conforme entramos al estudio, for the last part of this study, en esta última parte de nuestro help estudio, us to see, Lord, por favor ayúdenos a if ver ever there was a time que si hubo algún to tiempo wake up, para The time despertarnos, is now. el tiempo es ahora. please, Father, Por favor, Padre, bless our children. bendiga a nuestros They're so hijos. special. Son especiales. Bless the adults. A los adultos, Bless our families. a nuestras Put a hedge familias. of protection around Ponga, us. Señor, un cerco protector. Bless us now with your spirit. Bendíganos ahora con su espíritu. Remove every Y distraction quite toda distracción. and focus us Y enfóquenos on one man en un hombre whose name cuyo nombre is es Jesus. Jesús. We thank you. Se lo agradecemos. In Jesus' En name. el nombre de Jesús. Amen. Amén. Let us take our Bibles Tomemos nuestras Biblias and let's turn to the book of Acts. y vamos al libro de What book Hechos. are we going to? ¿Qué libro vamos? Acts Hechos. chapter 4. Capítulo 4. Acts chapter 4. Hechos 4. And we want to notice what the Bible says Y noten lo que dice la Biblia. in Acts chapter 4. En Hechos 4, Acts chapter 4. nuevamente Hechos capítulo 4. Now, my brothers and sisters, Hermanos y hermanas, they tell me in Peru me dijeron que en Perú that you still love the book Great Controversy. aún les gusta el libro de Conflicto You know de los the book Great Siglos. Controversy? ¿Si les gusta ese libro? Praise the Lord. Muy bien, alabado sea el Señor. In that book, En ese libro there's a chapter hay un capítulo that is called Scripture Our Safeguard. que se titula La Escritura Nuestra Única Salvaguardia. In English, En inglés, on page 592, en la it 592, says these words. nos dice estas palabras. I'm going to quote it. Y la voy a I'm citar. quoting now. No estoy citando lo que The dice. last great delusion Dice, el último gran engaño is soon to open up before está a us. punto de abrirse delante de nosotros. Antichrist El will anticristo perform va a realizar his marvelous works su grande obra in our sight. delante de nuestros In our ojos. sight. ¿Delante de qué We cosa? showed you De earlier nuestros ojos. Vimos anteriormente Satan que Satanás is fixating está fijando His spiritualizers y sus espíritus on 2025. a algo desde el 2025. There's a reason for this. Y hay una razón para The eso. prophet says, La profeta dice Antichrist que el anticristo will perform va a realizar his marvelous works su gran obra in our sight. delante de nuestra It says vista. so closely Tan cercano will the counterfeit será la falsificación resemble the genuine y lo falso va a asemejarse tanto a lo or the real, genuino that it will be impossible que será to imposible distinguish distinguirlo between the fake entre lo falso and the true, y lo verdadero, except excepto by the Holy por Scriptures. la palabra de Dios. That by their testimony, Por su testimonio, every miracle, cada milagro, every testimony cada testimonio must be tested. tiene que ser probado. This is why I told you. Es por eso que les dije Every time we study, que cada vez que Bring your estudiamos, Bibles. traigan sus make Biblias sure that you have your y que Bible. se aseguren de tener sus Because you've got to Biblias. test everything. Porque tienen que probarlo You can't todo. believe anything anyone No pueden says, creer nada de lo que digan las except it's in the personas Word of God. si no está en la palabra de One of the Dios. reasons Una de las why there's razones so many different por las denominations cuales hay tantas in denominaciones Christianity, en el cristianismo and there's only one Bible. y solo hay una If Biblia. there's only one Bible, Si hay una sola Biblia, there should be one church debería haber una sola iglesia based on the Bible. basada en la But the Biblia. reason why Pero la razón por la there's so cual many different hay tantas denominations denominaciones is diferentes because man es porque el is hombre believing cree in the words of en man las palabras de los instead of the hombres Bible. en vez de la But when you palabra de let the Dios. Bible
Pero cuando dejamos que la explain Biblia itself, se explique a there's sí only misma, one religion. hay una sola religion religión, of the Bible. la religión de la Biblia. This is what Seventh-day Adventism Y esto is. es lo que es el adventismo del When we séptimo study the día, Bible. cuando estudiamos la And in Biblia. these last Y en days, estos últimos días, Satan is going to come Satanás va a descender with all power con todo poder and signs y con and ciencia lying wonders y con mentiras to deceive, if engañosas possible, para engañar, si fuese the very posible, elect. a los escogidos. And the elect Y los are escogidos not those no son that are aquellos watching que television están all day viendo long. televisión todo el They're not día. on their cell No, phones all no day. son los que pasan en el celular todo el They're not día. at the bowling alleys and the No son los que theaters. están en los bolos y en los The elect teatros. Los elegidos are praying, están orando, studying, estudiando, fasting. están And yet ayunando. even they Y incluso would be ellos deceived pudiesen ser it were not engañados for the word si of no God fuese por la and for the palabra de Holy Dios Spirit. y por el Espíritu The Santo. entire world El mundo is entero going to be deceived va a ser engañado, except excepto for a small remnant. por un pequeño remanente. Our only hope Nuestra única esperanza Jesus. está en Notice Jesús. what the Bible says. Noten lo que dice la Biblia. Acts chapter 4. Hechos 4, beginning in verse 10. comenzando al verso Let's 10. read that together. Vamos a verlo The juntos. Bible says, Hechos 4 dice Acts la 4 Biblia, verse 10. 4:10. be it known unto you Sea all notorio a todos and to vosotros all the people y a of todo el Israel pueblo de Israel that by the que name por el nombre of Jesus de Christ. Jesucristo. Whose name? ¿El nombre de quién? The name De of Jesus Christ. Jesucristo. That's a beautiful name. Un nombre hermoso. It says, by the name of Jesus El nombre de Christ Jesucristo of de Nazareth, Nazaret, whom you al crucified, que vosotros whom God crucificasteis raised y a quien Dios resucitó from the dead. de los muertos, even by him por él doth this man este hombre stand está here before you en vuestra whole. presencia sano. This is the stone Esa es la piedra which was set at naught que fue reprobada por of you vosotros, builders, los edificadores, which has become the la head cual ha venido a ser of the cabeza corner. del ángulo. Speaking of Jesus, Hablando de Jesús. this is the stone. Esta es la piedra. Verse 12. Versículo 12. Neither Y is there what? en ningún What does the otro Bible hay say? qué, en ningún otro hay qué cosa, Neither is there what? en ningún otro hay Salvation salvación, under any other, ningún otro nombre bajo el cielo. for there's no other name No hay otro nombre bajo el other than cielo. what name? ¿Qué otro nombre? What name? ¿Qué nombre? The name of Jesus. El nombre de Jesucristo. Salvation La is salvación not in a church, no está en una not iglesia, in a family, no está en una not in familia, a group. no está en un It's in grupo, a personal está en una persona, en una relationship relación with Jesus personal Christ. con Jesucristo. Salvation, no other name La salvación no hay ningún otro nombre under heaven bajo el cielo given among men, dado a los hombres whereby we must be en saved. que debamos ser Our salvos. only hope Nuestra única esperanza salvation de salvación in these last en days estos últimos días is in a relationship es en una with relación Jesus. con Jesús. And let me remind you, Y déjenme recordarles, Jesus Jesús is not in the outer court. no está en el atrio. Jesus Jesús is not in the holy no place. está en el lugar santo. Where is Jesus? ¿Dónde está Jesús? In the most holy place. En el lugar santísimo. And so we've got to get into that Así most que holy tenemos place. que entrar al lugar And this is santísimo. where we're going Y today ahí es donde vamos a entrar for a hoy little while. por un tiempo. We're going to continue there Y vamos a tomorrow. continuar ahí mañana. Satan Satanás is trying to prevent está us tratando de from prevenir getting into the most que holy entremos place al lugar santísimo where Jesus is. donde está Jesús. There is our salvation. Ahí está nuestra So what is salvación. the devil doing? Así que ¿qué hace el diablo? Revelation chapter 12. Apocalipsis 12. Let's go to Revelation Vamos a chapter 12. Apocalipsis 12. What is the devil doing? ¿Qué está haciendo el You diablo? remember that we found Recuerden que that descubrimos the devil knows que el diablo that he sabe have que tiene but a short time. poco tiempo. And so what year Así que ¿qué did año he fixate dice él que his fijó followers on? a sus seguidores? What year? ¿Qué año? What did it say on the screen? ¿Qué leímos en antes? 2025. Do you remember we studied ¿Se earlier acuerdan que vimos esto anteriormente, que lo that estudiamos? Satan Que Satanás had a period of preparation? tuvo un periodo de try to get the preparación world para alinear al mundo under his banner. bajo su bandera. What was the time of the ¿Cuál preparation? era el tiempo de preparación? years? ¿Desde qué año a qué año? 1946, From de 1946 1946 to 2025. al 2025. There was a reason for this. Hay una razón Why para eso. 1946? ¿Por qué When we put the 1946? puzzle together. Cuando empezamos a juntar los rompecabezas. After the Second World War. That's ¿Ah? right. Después de la He Segunda can Guerra only do what Mundial. the Bible says. Porque solo puede And the hacer lo que Bible la Biblia says dice. the end will Y la not Biblia come dice que el fin no vendría until after hasta there después are wars, de que haya guerras. and the least amount Y el mínimo para que haya guerras is 2 wars. es 2 guerras mundiales. which takes us to Que 1946. nos lleva a And then we 1946. found that Satan Y luego vimos que is working Satanás through secret societies. está trabajando a través de We las talked about sociedades this. secretas. Hablamos Now ya de look what they eso. say. Y noten lo que dicen. In her writings, En los escritos de la señora Alice the Bailey, occultist, no está the ocultista, satanic esta, mover, esta satanista, the spiritualist no, guy. esta espiritista. In her writings, En sus escritos, Alice Bailey described ella describe the period from el approximately periodo aproximadamente 1946 de 1946 to 2025 al as the 2025 stage como el escenario of the forerunner. para el precursor a specific time y un tiempo específico preparation de for the preparación reappearance para que vuelva a aparecer of the world teacher. el maestro mundial. And remember,
Y recuerden, we said that Satan dijimos que is going to Satanás come to this world va a venir a este pretending mundo to be Christ. pretendiendo ser The Cristo. Bible said it in La Matthew Biblia lo dice 24. en Mateo 24. The spirit of prophecy El said Espíritu del Cielo lo in Great menciona Controversy en el 592. conflicto de los siglos también. And we look at it right Y now. lo vemos ahora. So in Así que en el 2026, the 2026 devil is trying to prepare el the diablo world. está tratando de preparar al But mundo. something must happen Pero algo first. tiene que pasar antes. It says this is the time Este es el tiempo that Satan is que pushing his Satanás followers. está empujando a sus seguidores That after 2025, para que después de he said it's 2025 time to lock down es the world. tiempo para ahora empezar a revelarse al He mundo. knoweth Él sabe That he has que tiene but a short time. poco tiempo. How did he know ¿Cómo sabe to él fixate his mind? para poder fijarlo de In esta 2025? manera en el 2025? How do you know that? ¿Cómo sabe él eso? Now watch what the prophet says. Noten lo que dice la profeta. Prophets and Kings. Esto es Profetas y Reyes. 686. 686 en inglés. Please write this down. Lo pueden anotar, Profetas y It Reyes. says, Nos dice, when God's written word, cuando la palabra escrita de what is his Dios, written word? ¿cuál es su palabra escrita? The Bible. La Biblia. When God's Cuando written la word palabra escrita de Dios was given fue dada through the Hebrew a través de prophets, los profetas from hebreos Genesis to de Malachi. Génesis a Malaquías, Listen to what this says. noten lo que dice. Satan studied. Satanás estudió. What? ¿Qué hizo Satanás? Satan studied. Satanás estudió. What did he study? ¿Qué hizo que estudió? The Bible. La Biblia. How did he know ¿Cómo sabía that he él had more than 4,000 que years? tenía más de 4,000 And he años? said to the demon, to Jesus, Para decirle a Jesús, have you come to ¿has venido torment a me atormentarnos before the time? antes de tiempo? He said, look, 4,000 years have passed No, by. han pasado 4,000 I still have años. more time. Aún tengo tiempo. How did he know? ¿Cómo sabía él eso? He studied the Bible. Estudia, ¿qué cosa? The same way that we La can Biblia, de know, la misma forma que nosotros He knew. podemos saber, he él started puede putting together saber. the puzzle. Empezó a juntar el And he rompecabezas found y encontró that there was a limit que había un límite in the Bible. en la Biblia. The same text we read. Ese mismo texto que In the Old leímos Testament. en el Antiguo And then Testamento. when the New Testament Y luego came out, cuando vino el Nuevo He Testamento, continued to study. no, continuó estudiando. It says Satan studied Satanás estudió with diligence. con diligencia. So I want to ask you a question. Pregunta, Is it enough for us to study ¿es the Bible? suficiente estudiar la Biblia? Because Satan studied the Bible. Porque Satanás estudia la Biblia. That's not enough. No es suficiente. So if all we do is study the Bible, Si todo lo que hacemos es estudiar, we're not yet better than Satan. aún no somos mejores que Satanás. What else? ¿Qué más? See, Satan studies the Bible, Satanás estudia la but Biblia, not to obey. pero no para He obedecerla. studies the La Bible estudia to go in the opposite direction. para poder ir en la dirección We contraria. must love, Nosotros debemos amar, and obey. confiar y for there's obedecer. no other way Porque no hay otra forma to be happy de in ser Jesus salvo y ser feliz than en to Jesús love, que obedecer, trust, el amar and obey. y el confiar. It says, Así que nos dice Satan aquí, studied with diligence Satanás estudió con the diligencia messages concerning los the Messiah. mensajes concernientes al Mesías Carefully. y cuidadosamente, Not carelessly. no de manera descuidada, Carefully. de manera cuidadosa, He traced él the trazó words las palabras outlined que fueron delineadas unmistakable con una clearness. claridad innegable Christ's work. de la obra de He Cristo. was trying to understand what Jesus was doing Estaba tratando de entender qué estaba haciendo Among Jesús men. en medio de los hombres, as a suffering como un sacrifice. sacrificio sufriente, That's the lamb. como cordero. That's what happens in the outer court. Eso es lo que pasa en el atrio. Then it says, Y también, as a lamb y como and as a un conquering king. sacrificio sufriente y como un rey conquistador. Not just a lamb, Sí, que no solo como cordero, but a conquering king. pero como un rey The conquistador. priest Melchizedek El sacerdote Melquisedec was a priest era un and sacerdote a king y también era un at the same rey time, al mismo tiempo. according to Hebrews 7 De and acuerdo a 8. Hebreos 7:8. So my brothers and Entonces, sisters, hermanos y hermanas, Satan was Satanás studying estudia the work of Christ la obra de Cristo as a lamb como cordero and a priest. y como sacerdote. That takes us Eso nos lleva from the outer court del atrio through the holy place, a través del lugar into the santo most holy place. al lugar santísimo. Alpha, Alfa Omega. y Omega, beginning el principio and end. y el fin. Jesus starts his work, Jesús comienza su Alpha, obra, Alfa, lamb. cordero, He finishes his y work, termina su obra, Omega, Omega, priest. sacerdote. Now, Satan studied this. Satanás estudia esto. In the parchment rolls Y en los rollos, en los pergaminos of the Old Testament del Antiguo scriptures, Testamento, de la Escritura del He Antiguo Testamento, that one él leyó que was to uno appear, who aparecería, was to be brought que sería traído as a lamb como un cordero to the slaughter. a ser asesinado. And it quotes Isaiah Y 53 luego cita Isaías and Isaiah 53 52. y It 52:14. said these Estas prophecies caused profecías Satan causaron que Satanás to fear tenga temor and tremble. y tiemble. Does the Bible say so? ¿Dice la Biblia eso?
In James 2, En Santiago it said 2, the devils. que los demonios Believe and creen tremble. y tiemblan. Now, my brothers and sisters, Nos sigue of diciendo all these de prophecies, todas estas profecías, from Genesis desde el Génesis on through, en adelante, which prophecy ¿qué profecía do you think creen ustedes made Satan que hizo que Satanás tremble tiemble the most? más que ninguna otra? No, don't get quiet on me now. No se queden callados. Talk to me. Háblenme. Now my blood is starting to flow now. This is Porque my blood is starting to se flow me acaba de now. bajar la presión ahorita. See, something's getting ready to happen. We got to understand this. The coming of the Messiah, the Day of Atonement. But there is a dice. particular prophecy Pero hay una profecía en that particular caused Satan que hizo que to Satanás tremble the most. tiemble. Which one? ¿Cuál? I'm going to write it on the board. La voy a escribir aquí. And Peru, Y Perú, I believe you're going to understand. creo que todos vamos a entender. Together. Juntos. Genesis Génesis 3:15. 3:15. That's the one Esa es la profecía that tells us que nos dice the end result of Satan. que cuál va a ser el resultado What's the end final de result? Satanás. ¿Y cuál va a ser el resultado final de Talk to Satanás? me. Díganme. His head, Su cabeza talk to me. será aplastada. Satan's afraid of that. Satanás tiene miedo de That will eso. be his annihilation. Será su So aniquilación. Satan has to stop Así que this. Satanás tiene que detener esto. So he studied the prophecy. Así que él estudia las They profecías cause him to fear and tremble. y que le causan que tiemble y tenga Yet, temor. Sin embargo, He relinquished él nos didn't dice give up que él no se his rindió purpose de su propósito to adort or de stop, minimizar o de parar, if si possible, fuese posible, the merciful las provisions provisiones misericordiosas de Jehová for the redemption. para la redención of the lost de una race. raza perdida. So Satan Así que Satanás is trying to está stop tratando de detener Genesis 3:15. Génesis 3:15. That's how the work is going to be finished. Y esa es como la obra se va a Satan's terminar. head La cabeza de is going to be Satanás crushed. va a ser aplastada. And Eden lost Y el Edén perdido will become Eden será el restored. Edén restaurado. This is the plan of redemption. Ese es el plan de la It redención. takes us from Genesis. Nos lleva del Génesis to Revelation. al Apocalipsis. Now, my brothers and sisters, Pero hermanos y hermanas, as he studied this plan, conforme estudia ese plan, guess what he found out? ¿qué descubrió? That he had Que tiene 6,000 years 6,000 años. until Genesis 3:15. Hasta que Génesis 3:15, 6,000 years. 6,000 años. He studied the Bible. Estudió la He Biblia. began to understand. Empezó a entender Great controversy. el conflicto de los siglos. 656. 656 en inglés nos He dice. quotes Jeremiah Cita 25:31, Jeremías where it 25:31, talks about a worldwide destruction. donde habla de una destrucción And then global. it says, Y luego dice, for por 6,000 years, 6,000 años, the great controversy, la gran controversia has been in progress. ha estado en progreso. the Son of God, El Hijo de Dios and his heavenly y messengers sus mensajeros have been celestiales in conflict han estado en with the power conflicto of the evil con one. los poderes del maligno. How long? ¿Por cuánto tiempo? 6,000 Por years. 6,000 años. Then the prophet says, Luego la profeta dice, now ahora all, todos have made their han decision. tomado su decisión. when? ¿Cuándo? At the end of ¿Al 6,000. final de qué tiempo? De 6,000 años. It says the wicked Los malvados have fully han ahora totalmente united se han unido with totalmente con Satanás in his warfare y ahora su guerra, against God. en su guerra contra When? Dios. ¿Cuándo? At the end of Al 6,000. final de 6,000 años. Then it says ¿Qué más? the time El tiempo has come. ha llegado. When? ¿Cuándo? At the end Al final of 6,000. de 6,000 años. Now please, before you answer, Ahora, antes que responda, I have faith in you. tengo fe en You've been ustedes. studying so well. Han estado estudiando muy bien. Before you answer, think Antes de about it. responder, pensemos. At the end of Al 6,000 final de years, 6,000 años, a special time has come. un tiempo especial viene. The time for what? ¿El tiempo para qué? The millennium, they say. Yes, Sí, but remember, in order to understand, pero para poder entender, you've got to look at the picture. tenemos que ver la imagen. The sanctuary. El santuario. Thy way, O Tu God, camino, Dios, is in the está en sanctuary. el santuario. So at the end of Así que al 6,000 final de years, esos 6,000 años, a special time un tiempo has especial come in the sanctuary. ha llegado en el santuario. What time? ¿Qué tiempo? That Jesus steps out. Very good. Muy bien. It is time. Es tiempo. The limit is reached. El límite se Of alcanza how long de el tiempo Jesus que Jesús can remain puede in the permanecer most holy place. en el lugar santísimo. And he has to come out. Y ahora tiene que He can come before, salir. Puede salir antes, but there's a limit pero hay un that límite he cannot go que beyond. no puede pasar. That's what a bound means. Y eso es el borde. You cannot pass. No puedo pasarlo. So he could have came before. Así que él pudo haber venido before antes. 6,000. Antes de He 6,000 could pudo have haber cut it venido. short,
puede haber cortado But el he can't tiempo, go beyond. pero no puede pasar el That's what tiempo. the limit is. Ese es el límite. So the time has come Entonces el tiempo ha llegado for God to vindicate para que Dios the authority of reivindique his downtrodden su law. autoridad y su ley And then the prophet pisoteada. quotes Isaiah Y 26. luego ella cita Isaías 26, And verse 21, 21, el versículo where 21, it says, donde dice, "The Lord el Señor cometh out sale of his de place." su lugar. What is the place? ¿Cuál es su lugar? Not outer court. No el atrio, Not holy no place. el lugar santo. What is the place? ¿Cuál es su lugar? The most holy El lugar place. santísimo. So at the end of Así que al 6,000, final de 6,000 the limit años, is reached. el límite se For how alcanza. long ¿Por cuánto God tiempo? can remain El tiempo que Él in the puede most holy estar place, dentro del lugar and ready or santísimo. not, Y listos o no, he has to come Él out. tiene que salir. There's a limit. Hay un límite. That's what the Bible teaches. Es lo que nos enseña la And Biblia. Satan knows Y this. Satanás sabe He esto. studied the Bible. Él estudia la Then the Biblia. prophet says, Luego la profeta this dice, is the next page. la siguiente Great página controversy. del conflicto de los siglos. 657. La misma The other página. page was 656. La otra era 656 At en the end of inglés. 6,000, Al final de los 6,000 años, Now the event dice, ahora el evento takes place, toma lugar. foreshadow, Es el que fue en sombra, typical, es decir, el tipo in the last solemn en el service último servicio solemne of the Day of del Atonement. día de la expiación. That's when the priest, Es decir, cuando el Comes out sacerdote of the sanctuary sale del in santuario Leviticus 16:21, y si vemos lo que dice Levítico and he 16:21 puts his y hand, pone sus manos, where? ¿dónde? On the back of the scapegoat? En la espalda del macho cabrío, On the tail of the en scapegoat? la cola del macho cabrío, On the head of the en la scapegoat? cabeza del macho Why cabrío. the head? ¿Por qué la cabeza? Because of Genesis 3:15. Genesis Por 3:15. Génesis 3:15. He's finishing Termina the work la obra that he began. que comenzó. So Genesis Entonces 3:15 Génesis 3:15 is finished se completa when Jesus cuando Jesús comes out of the most holy sale place del lugar on santísimo the en el anti-typical día antitípico Day of de Atonement. expiación. And Satan Y says, Satanás dice, if I can stop that, si yo puedo detener he eso, can stop his head. puedo detener que mi cabeza from being crushed. sea aplastada. And so his plan Así que su plan is to marshal the nation es hacer que las naciones marchen so that every nation para que toda would nación turn against seven se vaya Adventists en contra del adventismo del and séptimo try to día wipe out y traten de aniquilar every single seven Adventist. cada adventista del séptimo Because día, nobody knows porque this, nadie sabe that esto, Jesus is in the most holy de que place. Jesús está en el lugar santísimo. Catholic Church don't know La iglesia this. católica no The lo sabe, Baptist Church don't los know bautistas this. no lo saben, The Pentecostal Church los, don't know this. los pentecostales The no lo Jehovah's saben, Witnesses don't los know testigos this. de Jehová tampoco lo The saben, atheists don't los know ateos this. no lo The saben, Buddhists don't know los this. budistas no lo The saben, religion of Islam don't know this. los islámicos And no the lo only saben. group that El knows único this grupo que is a sabe little esto group es un pequeño called grupo Seventh-day llamado Adventists. Adventistas del séptimo día. But today, Pero hoy, in 2026, en el we 2026, don't know it anymore. es como que ya no lo We've supásemos. lost our identity. Hemos perdido nuestra We've identidad. gone the way of Babylon. Hemos ido tras We've Babilonia. gone the way of the world. Hemos ido por el But mundo. we've got to get back Pero tenemos que regresar message al that mensaje God que Dios gave us nos ha in dado the most holy place. en el lugar This is santísimo. what makes us seven Esto es lo que Adventists. nos hace adventistas del séptimo This is where día. our identity is. Y es donde está nuestra This identidad. is where Jesus is. Es donde está Jesús. So my brothers and sisters, Así que hermanos y let me hermanas, show you that from the déjenme Bible. mostrarles en la Revelation Biblia. chapter 12. Vamos a Apocalipsis 12. Now, 6,000 years. We'll come back to 6,000 that. años. Ya mismo Now, regresamos a we eso. used to believe this. Solíamos creer It esto. used to be in our songbooks. De hecho, estaba en nuestros I himnarios. don't know if they translated it into No sé si Spanish. esta canción está en There was español. a song called Pero había un himno Holy Day, que se llama Día Santo, Jehovah's Rest. el descanso de Jehová. Is that in Spanish? I think not. Yeah. Creo que no está en español este aquí. This is one of the greatest Y es songs una de las canciones más grandes that our pioneers que escribieron nuestros pioneros, made about the Sabbath. que hicieron con respecto al sábado. And it used to be in all of our Y solía hymns. estar en todos nuestros himnarios. This is the page right Y here. esto es una página del It's called himno. Jehovah's Rest. No se llama El descanso de I Jehová. can't sing the whole song No with lo you, puedo cantar, but in stanza 4, pero tan solo quiero This darles is what una it idea says. lo que dice el párrafo 4. all who speak Todos los que hablen la the verdad truth must say, tienen que decir it was man que fue or the Pope el Papa who changed the el que day. cambió el día. This is what they used to sing. Esto solíamos cantar. In God's word, En la palabra de Dios change appears no aparece ningún cambio. through the whole A través de toda, 6,000 de years. todos los 6,000 años. We used to believe it, Solíamos creer We used to esto. sing about Solíamos cantarlo. but it has been taken out of our Pero hymns. ha sido quitado de nuestros We don't himnarios. sing it anymore. Ya no lo cantamos. One of the men Uno de los of our hombres, pioneers de nuestros that pioneros, taught this, almost que every pioneer enseñó, taught this. todos los pioneros Uriah enseñaron esto. Smith, Uriah Smith, Haskell, Haskell, Bates, Bates, James White, James White, and the most serious Bible y student, uno de los estudiantes más serios de la Biblia, J.N. Andrews. el hermano Andrews. You ever heard of ¿Han Andrews? escuchado al hermano Andrews? That is the man Ese hombre that our university fue para el cual nuestra called universidad Andrews University. principal, la Universidad de is Andrews, named after. fue nombrada.
But now, Pero hoy, that school, esa and I universidad, say it respectfully, y lo digo with no respetuosamente, condemnation. no lo digo en That espíritu de school condenación, pero hoy esa openly escuela says abiertamente they no dice longer believe que ya no creen what Andrews taught. lo que enseñó Andrews. Well, why ¿Por qué? call it Andrews Entonces mantener el nombre University de Andrews if we don't believe si ya no creemos what the man taught lo que us decía from the word Andrews of God? desde la palabra de Dios. Our seminaries Nuestros have seminarios become cemeteries, se han vuelto ahora cementerios and we're dying y estamos muriendo because we're not getting the word of porque God. no estamos recibiendo la Unadulterated. palabra de Dios sin adulteración. God Dios wants us to go back to the Bible quiere que regresemos a la to Biblia hear what thus para said the Lord. escuchar qué dice el Señor. 6,000 years. Él dice el himno 6,000 Look what the años. prophet says. Noten lo que dice el Great conflicto de los controversy. siglos. Great controversy. El conflicto de los siglos, 5:18. 5:18 en The great inglés. controversy El conflicto, between la Christ gran and Satan controversia entre Cristo y that has Satanás been carried que forward ha sido desarrollada for nearly por 6,000 cerca years. de 6,000 Almost años, 6,000. por cerca de 6,000 Is soon años, to close. pronto está a cerrar. Because 6,000 is the Porque limit. 6,000 es el límite. Is soon to close. Está pronto a cerrar. And the wicked Y one los malvados redoubles his van a efforts. redoblar, el malvado va a And we redoblar know sus why. esfuerzos. ¿Sabes por qué? Because the Bible says Porque la Biblia he dice knoweth que él sabe that he has que tiene but a short time. poco tiempo. Now look what this says. Noten lo que sigue diciendo. This is signs of the times. Señales de los tiempos. May 8th, Mayo 8, 1884. 1884. The great controversy La gran between controversia Christ and entre Satan Cristo y that Satanás has been carried que on ha sido desarrollada for almost por casi 6,000 6,000 years años is soon to está close. pronto a terminar. Now watch what the prophet says. Ahora noten lo que dice la She's talked profeta. this over and over Y again. lo repite varias veces. But she says something here Pero ahora dice algo aquí that is not in many places. que no está en otras It partes. says, and yet Y aún así, how few muy pocos have their attention tienen su atención called digamos, fija to this matter. en este asunto. What matter? ¿Qué asunto? That we only have De que 6,000 tan years. solo tenemos ¿cuánto tiempo? And that we're almost there. Que ya mismo estamos ahí. How few ¿Qué tan pocos realize se dan cuenta that we're que living estamos viviendo amid the closing en las scene escenas finales of this earth's history? de la historia de la I Tierra? wonder Me pregunto if 2025 si el 2025 is close es cerca to the 6,000 year de limit. ese periodo de los 6,000 años. What do you think? ¿Qué piensan? I can't hear you. No puedo escuchar. Don't be afraid. No tengan miedo de Don't be afraid. responder. No tengan I temor. wonder Me pregunto if the 6,000 si esos 6,000 is años close to 2025. están cerca de los Now, my 2025. brothers and sisters, Hermanos y hermanas, Satan doesn't want us to know this. Satanás no quiere que sepamos eso. And the prophet says, Y la profeta dice, few pocos have their attention. tienen su Call to atención this. fija en esto. We should understand this. Deberíamos entender This is esto. why we're Seventh-day Es por Adventists. eso que somos adventistas del To séptimo día. understand the closing word. Entender la obra final de cierre. Now, my brothers and sisters, Hermanos y hermanas, so what is Satan trying to do? ¿qué está tratando de hacer Satanás? Verse 17, Revelation Versículo 12:17. 12:17, Apocalipsis 12:17. And the dragon, Y el dragón, who was the dragon? ¿quién es el dragón? Satan Satanás was wroth with the se woman, enfureció contra la Who was the mujer. woman? ¿Quién es la mujer? the church, La iglesia. and went to make Y se war fue a hacer guerra with who? ¿contra quién? with the remnant Contra el of her remanente seed. de la simiente de The ella. remnant church, La iglesia Who are remanente. they? ¿Y quiénes son ellos? which keep Los que guardan the commandments los of God, mandamientos de Dios and they have y something. tienen algo. What do they have? ¿Qué tienen? The testimony El of Jesus. testimonio de What is the Jesucristo. testimony ¿Y of qué es el Jesus? testimonio de Jesucristo? The El spirit espíritu of prophecy. de la profecía. Revelation 19:10 Apocalipsis says that. 19:10 nos dice eso. Satan Entonces Satanás is making war on this está church. haciendo guerra contra la iglesia. Look what the prophet says. Noten lo que dice la Great profeta. controversy 5:10. El conflicto de los siglos 510 en inglés. From the days of Desde Adam los días de Adán to our time, a nuestro tiempo, our great enemy nuestro gran enemigo, Satan, Satanás, has been ha exercising estado his ejercitando power su to poder oppress para and oprimir destroy. y para destruir. He, Satan, Ahora Satanás is now dice está preparing preparando for his last su campaign última campaña against the church. contra la iglesia. And guess what he wants to do in this Y last adivinen qué quiere campaign? hacer en estos últimos días. He wants to marshal Quiere marchar all the a nations. todas las To naciones do what? para hacer qué cosa. Go in your Bible. Vamos en nuestras Biblias. Matthew 24. Mateo 24. Look what Matthew 24 Noten lo que says. dice Mateo What 24. is he trying to marshal all ¿Qué the está nations for? ¿Por qué está tratando que todas las naciones Because this is the marchen? name of our study. Porque este es el título de este tema. Listen what the prophet says. Noten lo que dice la We're going to profeta. Matthew 24. Mateo 24. We'll get there in a moment. Vamos a llegar ahí en Look un on the momento. screen.
Vamos a ver la pantalla primero. Testimonies to ministers. Testimonios para los ministros. 472. 472 en As the inglés. people of God, Como pueblo de Dios, approach the nos perils estamos acercando of the last a los days. peligros de los últimos días. Satan Satanás holds earnest consultation mantiene constante Satan is consulta, having a meeting es decir, reuniones with his angels con sus as ángeles to the most successful plan. para desarrollar el plan más So exitoso. Satan has a Así que plan Satanás tiene un plan of overthrowing para poder derrocar the faith la fe of the people of God. del pueblo de Dios. Satan sees Él ve that the popular que churches, las iglesias populares, talking about Babylon, hablando de the Babilonia, Sunday churches, las iglesias dominicales, that the popular que las churches iglesias populares are already ya lulled to sleep están dormidas by his deceptive power. por su poder engañador. already controls Él ya Babylon. controla Babilonia. He already controls the world. Él ya controla el So mundo. then guess what he does? Así que adivinen qué hace. It says Y ahora nos dice, they're already lulled to sleep quiere que ya están dormidas. by pleasing sophistry Pero ahora nos dice que con and sutileza lying y wonders con engaños mentirosos, he can continue. Él continúa to hold them manteniéndolas under his control. bajo su control. Therefore, Por lo tanto, he directs Él dirige a sus aims. ángeles. Él dirige a sus ángeles, apunta a sus ángeles. his angels A sus ángeles to lay their para que snares pongan trampas. or traps, especially Especialmente for those para who are aquellos looking que están esperando second advent por of la Christ. segunda venida de Who are they? Jesús. Who are they? ¿Quiénes son ellos los que están esperando la segunda venida de Jesús? Seven Adventists, Los adventistas del séptimo día. and endeavoring Y dice, to keep all the commandments of God. aquellos que están esforzándose That's por the guardar remnant los church mandamientos de Dios. La iglesia remanente. Of Revelation 12, De 17. Apocalipsis 12 y That's 17. seven Adventists. La iglesia adventista del séptimo That's día. us. Nosotros. So what does he want to Así do? que, ¿qué quiere hacer? Watch now. Noten. He wants to destroy the remnant. Quiere destruir el remanente. Listen to this statement. Noten lo que dice la cita. If we didn't have Jesus, Si no tuviésemos a it Jesús, would almost be scary. fuese tenebroso. But we have Jesus. Pero tenemos a And Jesús. perfect love Y el amor perfecto casteth out all fear. quita, ahuyenta todo temor. Great controversy. Conflicto de los siglos, 6:18. 6:18 en inglés. It says, as Dice, Satan como Satanás influenced Esau influenció a to Esaú march against para Jacob. marchar contra You Jacob. remember Jacob? ¿Recuerdan la historia de Old Jacob Testament? en el Antiguo Testamento? When Esau marched against him. Cuando Esaú empezó a marchar contra This él, is a type es un tipo of the time of trouble del tiempo de that is angustia before us. que está delante de nosotros. It says, so he will stir Así de la misma forma va a sacudir the wicked a los to malvados destroy para destruir God's people al pueblo de Dios in the time of en el trouble. tiempo de angustia. Satan numbers Satanás numera or counts the o world as his cuenta al subjects. mundo como sus súbditos. But the little company, Pero la pequeña who is compañía, that little company? ¿quiénes son esa pequeña compañía? The remnant. El remanente. That little company Esa pequeña compañía who keep the que commandments of guarda God los mandamientos de Dios are resisting están resistiendo his supremacy. su supremacía. So in the entire world, Así que mientras el mundo there's entero only one group hay un pequeño that's grupo que resisting está the resistiendo supremacy. la supremacía. what group is that? ¿Cómo se le llama a ese grupo? The remnant. El remanente. Seven Adventists. A los adventistas del séptimo What día. is Satan's plan? ¿Y cuál es su plan? Listen. Noten lo que dice. If Satan Si Satanás could blot them pudiese borrar from the earth, de la faz de la tierra, his triumph su triunfo will be complete. sería completo. If Satan Si Satanás can blot them out, pudiese borrarnos the Seven Adventist Church, a la iglesia adventista del séptimo día From the earth. de la tierra, the only ones los únicos resisting que resisten his supremacy, la supremacía then Satan would de triumph. Satanás triunfaría. What does that mean? ¿Qué quiere decir esto? That Satan Satanás would gain the victory. ganaría la victoria. If he could do just one Si thing. pudiese hacer una cosa, What does Satan have to do? ¿qué tiene que hacer? To blot. So he must wipe Tiene que or eliminarnos blot out, o borrar, eliminate quitar the Seven Adventist Church. a la iglesia adventista del séptimo día. My brothers and sisters, Hermanos y hermanas, you are the target. ustedes son el objetivo, We are the target ustedes son el blanco, of nosotros Satan's somos el attacks. blanco de los ataques de Satanás. How much of the world Así que, ¿qué tanto del mundo is he going to marshal against va us? a hacer que marche contra nosotros? Look what this says. Noten lo que dice. I want you to understand something. Quiero que entendamos esto. Persecution is getting La ready to start. persecución está pronto a comenzar. Now, at the White House, En la Casa Blanca, this year, este año, for the first time, por la primera vez, something happened algo sucedió that never happened. que nunca había in the history pasado of America. en la historia de Estados Unidos. Let me see those who have heard of UFC. ¿Algunos han escuchado de la UFC? UFC? ¿La UFC? You know what UFC is?
¿sí? Artes marciales. That is the ultimate fighting championship. Es una organización de artes marciales mixtas, Where they have people donde tienen that personas fight each other. que pelean, Like gladiators. no como gladiadores, No gloves, con guantes, just knuckles. no, o sea, casi sin They can guantes. knee. Pueden usar rodillas, They can use the elbows. pueden usar los codos. It says because these fighters Y estos peleadores use fists pueden usar sus puños, shins and sus elbows. piernas, sus codos, sus hombros. bleeding Es normal is a que frequent haya part. sangre, derramamiento de sport. sangre. Now you must understand. Ahora, tenemos que You entender, know that in ancient Rome, en la Roma antigua, that killing Christians los cristianos was a form of entertainment. matarlos era una forma de They would be in the entretenimiento. Colosseum Se reunían en el and they Coliseo would watch y veían and they would try to get the front row y seats. trataban la gente de tener los primeros Because sometimes asientos, porque a veces They would take babies tomaban bebés and they would let out lions y los tiraban y había and they would leones take the Christian y babies tomaban a los bebés and throw them y in se the los Colosseum lanzaban a los and leones let the animals y los animales venían rip them apart. y los devoraban, They los would take despedazaban, adults tomaban adultos and gladiators y with gladiadores big spears. con grandes They would take them. con lanzas And if a man venían didn't turn his back on y Jesus si un hombre no se rechazaba a Jesús or the word of o God, la palabra de Dios, they would take the spear tomaban la lanza and thrust him through. y lo atravesaban. And those on the front row, Y los que estaban en las primeras the filas, blood would ooze out la sangre les and dash the front salpicaba. row. Los que estaban en la primera and fila. they would cheer. Y la gente gritaba y emocionada. This is what happened in ancient Rome. Eso pasaba en la Roma antigua. And do you notice Y saben that ustedes the entertainment que el of the entretenimiento world del is mundo becoming more se bloody? está cada vez haciendo más violento. Video games. Los videojuegos It didn't used to seem so bloody. ¿no? Antes no eran tan sangrientos. It was bad, Eran malos, but it didn't seem so pero bloody. no eran tan Now sangrientos. you may not remember, Ahora quizás ustedes no but there was recuerden, a little game used pero to be called había un Pac-Man. jueguito llamado Pac-Man. Pac-Man. Pac-Man, ¿sí Just a saben cuál es? little yellow Una, blob. una cabecita amarilla Eating up ghosts. que comía fantasmitas. Never mind that was spiritualism. ¿no? Y bueno, digamos espiritismo, ¿no? But no blood. Pero no había sangre. But today, Pero hoy Half-Life, tenemos cosas que tienen que ver Halo, con, o sea, matanza, ¿no? All of these games, diferentes juegos they have blood que tienen que ver that you todos can con see. matanza. You could be shooting No, donde somebody, puedo estar disparando a and you can see a personas. bystander No, y puedo ver a una in persona. the video game. No, en el juego. Turn to the Y bystander puedo ir al que está and caminando kill the y bystander. matarlo. And sometimes Y a they veces give you extra points. hasta me dan más puntos por eso. The entertainment El is entretenimiento becoming more cada bloody. vez es más violento, más The sanguinario. music La Is música becoming more cada bloody, vez es más sanguinaria, more deadly. más mortal. The movies. Las You películas, remember years ago, ¿se acuerdan hace años even though it was atrás? bad, Aunque eran you had malas the igual, cowboys, tenían que ser los vaqueros. and they would beat each other up No, y de pronto peleaban, and fake ketchup ¿no? Y ponían salsa de tomate, just on the chin. ¿no? En su You knew it rostro. wasn't blood, No era sangre, ¿no? but today, Pero hoy blood is everywhere. la sangre está They're en todas showing us partes. this. Nos muestran Why? esto. ¿Por qué? In our En entertainment, nuestro are entretenimiento things becoming more todo bloody es cada vez más sangriento. Satan is Satanás programming the está world programando al for the mundo return para el retorno of de persecution. la persecución. The Bible says La Biblia in dice Matthew 24, en Mateo 24, beginning in verse 9, del verso 9, after the 2020 crisis, después de la crisis de that was the beginning 2020, of sorrows. el comienzo de From verse dolores, del verso 8, verse 9 says, verso 9 dice, "Then entonces shall they deliver os you up entregarán to be afflicted, para ser and atribulados shall y kill os you, matarán and you shall be y hated seréis aborrecidos of how many nations? de cuántas naciones, of all de nations." todas las So naciones. Satan Así que is going to Satanás marshal va a alinear a many marchar nations? cuántas naciones, how many nations? cuántas, All nations. todas las Now, my naciones. brothers and sisters, Hermanos y hermanas, inspiration says nos dice la inspiración there's a study of history. que hay un estudio de la not historia to be condemned. que no tiene que ser condenado. Ministry of Healing 441. Ministerio de Curación nos dice, In the record of his in history, en la historia, this was studied cuando es estudiada in the correctamente, schools of the prophets. de hecho se estudiaba la historia en la escuela The de los record of profetas, his dealings podemos ver el with registro the nations, del trato de Dios will trace con las the naciones footsteps y trazar los of Jehovah. pasos de Jehová. So today, De la misma forma, nos We dice are la to cita, consider debemos the considerar dealings of God cómo Dios
with the nations of the lidia earth. con las naciones de la tierra. We're to look at America, Estados Unidos, Russia, Rusia, Germany, Alemania, Peru, Perú, all the countries, the todas las nations. naciones. We're to consider the nations. Considerar las of the earth. naciones de la tierra. We are to see Tenemos que ver in history en la historia the fulfillment el cumplimiento of prophecy. de la profecía. all history Porque is la historia fulfilled es prophecy. la profecía cumplida. And all prophecy Y profecía is es history la historia before it happens. predicha. It says Entonces, we should study debemos estudiar the fulfillment of el prophecy. cumplimiento de la We're profecía to study en la historia. Debemos the workings of estudiar providence las obras de la in the providencia Great Reformation. en los grandes movimientos Like the de la Waldenses. reformación, de It la says, reforma como los valdenses, and etc. to Y understand entender the el progress progreso of events. de eventos. What does progress mean? ¿Qué quiere decir progreso? ¿Ah? La sequence. The sequential ¿No? stepping forward. El avance secuencial de Pro eventos. means Quiere forward. decir adelante. Gress Gres, is where we get de transgression. donde viene transgresión It means también. to step. Es decir, pisar. So to progress, Entonces means progresar to step forward. es avanzar hacia adelante. so it says we're to Entonces understand tenemos que entender the progression la progresión of events de eventos in the marshalling en las, nos dice aquí, en of the las, nations. la marcha de las naciones. Es decir, Do you know what it means? ¿saben qué quiere decir esa You know what palabra it means to marchar? marshal? ¿No? ¿Qué quiere decir eso? To marshal, To align. to align. Ajá, alinearse. It means Quiere decir to arrange alinearse in order. en orden. So Satan Entonces Satanás is going to order va a dar la and orden line up y alinear all the nations a todas las so they can naciones fulfill para que puedan cumplir his plan. su plan. What is this plan? ¿Y cuál es su plan? To eliminate Eliminar the Seventh Adventist Church. la iglesia adventista del séptimo It día. says we're to understand Para entender the progress of el events progreso de and eventos the marching of the en nations esta alineación de las for the naciones final para conflict. el conflicto of the final great controversy. de esta gran controversia. What is the final ¿Y conflict cuál es over? el conflicto final? ¿Sobre qué The es? seal of God, El sello de Dios, the mark of the beast. la marca de la bestia. What event? ¿Qué evento? What event? ¿Qué evento? The Sunday Law. The national La ley Sunday law nacional dominical. begins the work. Comienza It esto. will become universal, Será universal, international, internacional, worldwide. mundial. And what is Satan's plan? ¿Y cuál es el plan de Satanás? To eliminate Eliminar Every seven a Adventist cada adventista del séptimo día by por the passing una ley of a national Sunday law. dominical When nacional. that Sunday law passes, Cuando esa ley se apruebe, he doesn't want one seven Adventist. no quiere que ningún adventista, Now, my brothers and sisters, hermanos y look hermanas, what the Bible says. noten lo que dice la Verse Biblia. 9. Versículo Then 9. shall they deliver you up to the Entonces os afflicted, traerán para ser aborrecidos and shall y kill os you, matarán and you shall be y hated. seréis aborrecidos. By how many nations? ¿Por cuántas naciones? This is the marshalling of the nations. Nuevamente las naciones alineándose For my name's sake. por causa de mi nombre. What is God's name? ¿Cuál es el nombre de It Dios? says we're going to be hated. Porque seremos odiados name's sake. por causa de su nombre. Now listen. You remember? Escuchen, In recuerden, Revelation 14, en Apocalipsis 14 it says the Father's nos name dice que tienen el nombre de su Padre will be on our forehead. escrito en sus frentes. In Revelation 14, 1. Apocalipsis 14:1. In Revelation 7, Apocalipsis 7 it says the seal of dice God. que el sello de Dios will be on our forehead. será puesto en nuestras frentes. Now, my brothers and sisters, Entonces, hermanos y hermanas, his name su nombre is in the seal. está en el sello. Where is the seal? ¿Y dónde está el sello? The fourth commandment. It's the fourth El commandment. cuarto mandamiento. It's the 7-day Sabbath. El sábado del séptimo So the día. seventh-day Así Sabbath. que el sábado del So séptimo remember, día, God does everything in seven. recuerden que Dios hace todo en This is 7, his number. es su número. The 7-day Sabbath El sábado del séptimo día is the seal. es el sello. Now, in English, En inglés, I want you to notice how the Sabbath is written. quiero que noten cómo está escrito la Como palabra sabio. sábado. The Sabbath. In English, En inglés, Sabbath. Sabbath Now, in the middle of o Sabbath Sabbat. En el sábado, is a en word. medio hay una palabra. Abba. La palabra Shabbat es Abba. Abba. Do you know what the Bible says? ¿Y saben qué dice la Biblia? In Galatians chapter 4, En Gálatas 4 that Abba dice que Abba means quiere father. decir padre. Father. Padre. So, my brothers and sisters, Así que hermanos y hermanas, in the Sabbath, en el sábado, in the 7-day en el Sabbath, sábado del séptimo día, is the Father's name. está el nombre del Padre. So, when the Bible says Así que cuando la Biblia that we're going to dice be hated que seremos odiados by all nations, por todas las for my naciones name's sake, por causa de mi it's nombre, talking about está hablando de qué? the Sabbath. Del sábado. The Sabbath. El sábado. So, my brothers and Así que sisters, hermanos y hermanas, what event ¿qué evento is Satan Satanás going to marshal the va nations a usar para alinear a las around naciones
leyes to eliminate alrededor de every todos Seventh para Adventist. eliminar a cada adventista del The séptimo día. national, La ley Domingo, nacional ley, dominical. the Dominican, Dominical. ley, La ley nacional dominical. the Sunday law. La ley dominical. Now, my brothers and sisters, Hermanos y hermanas, this is what we're up against ante esto estamos in 2026. en el 2026. Now, look at this now. Noten esto. Here's the second coming of Christ. Aquí está la segunda venida de Jesús. That last line, Lo último que dice SC, SC, stands for the second coming of Christ. segunda venida de Jesús. Then you see COP. Y después vemos COP, That stands for the general close of quiere probation. decir el cierre de la Then gracia you see general. NSL. ¿No? Y luego ven NSL, That stands for que National quiere decir Synod. Ley Nacional Dominical. Satan is Satanás, trying to stop us. que está tratando de In detenernos, 2026, en el 2026 we're right up against the Sunday law. estamos frente, cara a cara Just con a la ley little time dominical. left. Tenemos poco tiempo. And Satan Y is Satanás trying to stop every está Seventh Adventist. tratando de detener a todo I adventista. remember my teacher. Recuerdo a mi maestro, mi profesor, Before he died, antes de que él He muriese, would tell me about this all the él time. siempre me hablaba de There esto. was a quotation in the Spirit of Había una Prophecy, cita en el Espíritu decía, unpublished. que no, digamos, no publicada, Sister White's secretary was there. que tuvo una secretaria, la They hermana were in White. California. Estaban en They California were at the train y station. estaban en la estación de And tren. Sister White had a vision. Y la hermana White tuvo una And she visión. told those around Y her the ella vision. dijo a los que estaban con ella, I read it with my own eyes. y lo leí con mis propios The ojos, secretary wrote it down la secretaria lo in anotó, an unpublished letter y en una carta no publicada It says dice that in the last days que en los últimos días that a blast, explosion, una explosión a blast will come through the church vendría a la iglesia and it will hit the world. y que golpearía al mundo. It would explode around Seventh Adventists. Algo que explotaría en la And in the iglesia. vision, Y en la visión, she saw every Seventh ella Adventist vio a cada adventista del séptimo was día knocked to the ground. que fue tumbado al suelo. Everyone Todos knocked to the ground. tumbados al suelo. And she was afraid. Y ella tuvo miedo. What's going to happen to the ¿Qué va a church? pasarle a la iglesia? Every Seventh Adventist Todo adventista was knocked down. tumbado al suelo. and the smoke was Y everywhere. el humo estaba en todas And partes. she was looking. Y ella estaba viendo. And she thought Y ella that pensó the Seventh Adventist church que la iglesia was adventista blotted out of existence. ya había sido aniquilada de la Satan would have existencia. been victorious. Satanás salió victorioso. But as she looked, Pero conforme ella vio as the smoke cleared, y el humo empezó a aclararse, a Seventh Adventist stood up. vio que uno se One levantó. over here, Uno por acá, one over there, otro por acá, one over there. otro por allá. Then she says Y luego dice that they chose new leaders. que ahora escogieron nuevos líderes. They organized themselves Se organizaron and they went y forward salieron and gave adelante the loud cry. y dieron el fuerte The pregón. work was finished. Su obra cambió. Satan will not win, Satanás no va a ganar. Jesus will be victorious. Jesús va a ser but victorioso. he cannot do it Pero like no this. puede hacerlo He así. must get us ready Tiene que alistarnos for that blast. para esa You know what explosión. that blast ¿Y is? saben qué representaba esa The explosión? national La Sunday ley law. nacional dominical. Now, in a published testimony, Y en algo que sí fue the publicado, prophet says something very similar, nos dice algo muy similar, but not with that detail. pero no en ese detalle. Let me show you what the prophet says. ¿Qué nos dice aquí? This says that it would appear Que nos dice aquí que pareciese that the Seventh Adventist Church que la iglesia adventista del séptimo día was about to fall. estaba a punto de It caer. would appear. Pareciese, She says, but they will not fall. pero no caerá. But the sinners in Zion Pero aquellos atalayas de will Sion, be shaken out. perdón, los pecadores de Sion van And a this ser will happen quitados. at the Sunday law. Y esto va a suceder después de Look la ley what it dominical. says. Noten lo que dice. This is third selected Mensajes messages, selectos somos tres. page 385. 385 en inglés. And Nos all who dice, will not bow todos aquellos to the decree of que the no se national council postren al decreto dominical and obey the national laws y obedezcan las leyes to exalt the nacionales Sabbath de exaltar el sábado instituted instituido by the man por of el sin. hombre de pecado. What Sabbath is that? ¿Qué sábado es ese? That came from El Papa. Que viene del Papa. ¿Cuál es The ese sábado? Sunday Sabbath. El domingo. It says, to the disregard of God's holy day. Y en rechazo al día santo de Dios. So if we don't Es go decir, along with Sunday si law, nosotros no seguimos con la ley we dominical, will feel vamos a sentir not only the oppressive power no of solo popery, el poder opresivo del papado, but also the pero Protestant del world, mundo the protestante, image of the beast. la imagen de la bestia. Now listen, Y ahora noten lo que it dice. says the great issue. El gran problema, The what? el gran The great problema, problema so near at hand, tan cercano, the national Sunday law. hablando de la ley dominical, Guess what it will do? noten lo que dice. Will weed out Va a arrancar those whom God has a not appointed, aquellos a quienes Dios no ha escogido. and he will have Y Él tendrá a pure, un ministerio true, puro, sanctified verdadero y ministry santificado, prepared preparado for the para latter la rain. lluvia tardía. Now notice this now. Noten lo que dice.
just before the Sunday law, Es decir, justo antes de la ley dominical, it says the Sunday law nos dice ahora, la ley is dominical the issue va a ser el asunto that's going to weed. que va a, Out y usa el término the arrancar church. las malezas. Think of a garden. Arrancar, pensemos en un huerto. In the En el garden, huerto you have plants tenemos that plantas you want, que uno sí but quiere, you also have weeds. pero también hay montes. Now, in the Bible, Entonces, en la Jesus gave Biblia, a parable la Biblia hizo una parábola de of the esto, wheat del trigo and the y tares. la cizaña. And in the church Y today, en la iglesia hoy there are wheat hay trigo and y hay tares cizaña in the Seventh Adventist en la Church. iglesia adventista del séptimo día. But when the Sunday law passes, Pero cuando se apruebe la ley guess what the Sunday law dominical, is going to do? ¿qué va a hacerle esa ley? It's going to weed Va a out empezar all tares. a arrancar toda la maleza. In the Seventh Adventist Church, En la iglesia adventista del you séptimo have día wheat tenemos trigo y and tares. cizaña. Both are in the church Ambas en la iglesia. right now. Ahorita. But when the Sunday law is Pero passed, cuando se apruebe la ley he's going dominical, to take out all the va a tares. empezar a arrancar la He's going cizaña. to weed out all the wheat. Va a empezar a sacar toda la maleza. And what is going to be left? ¿Y qué va a quedar? Whole Trigo wheat. integral. Because God doesn't like Porque a Dios no le gusta white bread. el trigo refinado. He likes whole wheat Le bread. gusta el trigo integral. So only wheat Así que solo trigo left in the church. queda en la iglesia. Now, my brothers and sisters, Hermanos y hermanas, if you're a gardener, si me somos see the hands of those who agricultores, garden. ¿cuántos son agricultores aquí? only a few hands. Let me see the hands of those that garden. Aquellos que trabajan en el huerto. Oh, brothers and sisters. More are going to have to leave the garden. Hay que llevar más personas al huerto entonces. Because very soon, Porque muy we pronto will have no food no tendremos alimentos. unless you get the mark of the beast. A menos que tenga la marca de la Because you're not going to bestia. be able to buy or sell Porque no podré comprar ni vender unless a menos we grow our own food. que tenga mi propio We alimento. must learn to do this now. Tenemos que aprender a hacer eso We don't ahora. have much time. No tenemos mucho tiempo. Now, if we don't know, Y si no sabemos, God doesn't condemn us. Dios no nos condena. But in mercy, Pero en su He sends misericordia, watchmen Él envía atalayas that say, what of the night? que dicen, guarda, que de la It's noche. time Es tiempo To get some gardens. de hacer huertos. It's time Es tiempo to learn how to de plant aprender a sembrar, and grow our own food. de cultivar to work alimentos, together. de trabajar juntos. But now, my brothers and sisters, Pero hermanos y hermanas, those who garden, aquellos que hacen let me agricultura, see if you're an intelligent vamos a gardener. ver si son inteligentes. Do you water the garden ¿Ustedes riegan las plantas before you weed antes de arrancar la or maleza after you weed? o después de arrancar la maleza? After. Praise God. Después. ¿no? Because if you water Porque si before, la riego antes, you're going to be strengthening. voy a estar fortaleciendo The weeds. la maleza. So Jesus Así que Jesús is a good gardener. es un buen A good agricultor, farmer. un buen He's granjero. not Él no going to pour va a derramar the latter en rain la lluvia on tardía his church sobre su iglesia until first hasta que primero he weeds out the Él church. saque la cizaña. So the Sunday law, Así que la ley dominical, according to Third Selected de Messages, acuerdo a mensajes selectos tomo 3, 385, 385 en inglés, will weed out. es lo que va a all the arrancar toda la And the cizaña. only ones left Y lo único que quedará are pure, es el trigo true, puro, sanctified, verdadero, and are el prepared santificado, for the latter y rain. estarán listos para la lluvia Now tardía. follow the point. Así que sigamos el punto. At the Sunday law, En la ley dominical, God needs a people. Dios necesita un pueblo. What if ¿Y qué pasa no Seventh si Adventist ningún adventista del séptimo día was ready está listo by the passing cuando se apruebe of a national la ley law? dominical? There would be nobody No hubiese nadie to receive the seal. que reciba el sello. And if nobody Y receives the si nadie seal, recibe el sello, nobody nadie could receive the latter rain. puede recibir la lluvia tardía. If nobody receives the Y si latter nadie rain, recibe la lluvia tardía, nobody nadie can give the loud puede cry. darle el fuerte pregón. If nobody gives the loud Y si nadie cry, da el fuerte pregón, then the other sheep las otras and other ovejas folds en otros in rediles, Babylon, en Babilonia, in the Catholic Church, en la iglesia not católica, going to church, in the world, en las otras iglesias, en el nobody mundo, would know the message. nadie va a saber el mensaje. Nobody will be ready Nadie va a estar when listo Michael stands up cuando Miguel se and when the levante limit was y reached. cuando se alcance el Jesus will límite come out of the most holy y Jesús place, salga del lugar and santísimo. nobody will be ready, Nadie estaría and he would listo lose y perdería the great controversy. el gran conflicto. It la gran all controversia. hinges Así que todo on somebody tiene que ver con alguien being ready que esté listo by the Sunday law. antes de la ley And in dominical. 2026, Y en el 2026 we don't have much time. no tenemos mucho Let me tiempo. show you how much time we Déjenme have. mostrarles cuánto tiempo In tenemos 2026. en el Let me show 2026. Déjenme mostrarles. Oh no. My time is gone. Pero el tiempo ya se acabó.
We're going to stop right here. Así que vamos a detenernos aquí. But as we get ready to close, Pero conforme I don't wanna terminamos, rush. I don't no, wanna no- put no the- quiero apresurarme, because see, what we're going to talk about tomorrow, porque vamos a hablarlo mañana. how ¿Cómo can we be a part of the team? puedo ser parte del equipo? How ¿Cómo can God get us ready puede Dios to be alistarnos among the special para forces? ser parte de esas fuerzas Special especiales? forces, Fuerzas especiales special training. requieren un entrenamiento especial. Heavenly Father, Padre as I get ready Celestial, to close, conforme terminamos, stop every talking. detenga toda This is too distracción, serious. toda conversación. Es Help muy serio. everyone Que todos to be focused podemos estar in these last enfocados few minutes en estos minutos as we finales close. conforme cerramos. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. Listen to me, brothers and sisters. Escúchenme, hermanos. This is not a fairy tale. Esto no es una fábula. We don't have much time No left. tenemos mucho tiempo. Please, if I were you, I would not Así que, move. por favor, I would try to understand this no, last tratemos de Now, entenderlo. look at this says now. Listen. Noten lo que At the Sunday dice law, aquí. En la ley dominical, Satan is trying to stop us. Satanás está tratando de He does not want detenernos. one person to be Él ready. no quiere que ni uno esté But if listo. we're going to be part of the special Pero si forces, queremos ser parte de las fuerzas especiales, special training. necesitamos Do you entrenamiento remember especial. how much we found out? ¿Se acuerdan que descubrimos esto The hace dropout unos rate. días? ¿Cuál es el rango de Of the salirse special forces. de las fuerzas How many especiales? go in ¿Cuántos entran but don't make it through the y cuántos training? no pasan todo el entrenamiento? 90%. Cerca del 90%. But in the special training, Pero en este entrenamiento Not of the Navy especial, SEALs, no hablando de las but of focas, the heavenly seals, pero de las focas God's celestiales, end time special forces, las fuerzas especiales del tiempo final de Dios, we're told se nos dice that over que 99% sobre el Less 99%, than 1%, es decir, menos del are gonna go 1%, through. van a atravesar. less than that 99% are 99% going to be weeded out. van a ser arrancados. Not because we have to, No porque tengamos que Inspiration serlo. says, La inspiración dice, because porque, we go above ujú, the simplicity. porque, ujú, We go above the simplicity of the message. porque nos quedamos con la simpleza del mensaje. We make it too complicated. Y tratamos de We make sobrecomplicarlo. up what the plan is. Y nos inventamos Instead of cosas doing exactly en what vez the de Bible simplemente seguir lo que dice la I'm Biblia. foolish enough Y soy a veces demasiado ingenuo to believe para that creer in the Bible, que en la Biblia God meant exactly what He said. Dios realmente me está When he diciendo lo que me tells us está how to eat, diciendo. Me dice cómo He comer. means what He said. Realmente lo está When he tells diciendo. us how to dress, Me dice cómo He vestir. means what He says. Realmente lo está When He diciendo. tells us how to live, Me dice cómo He vivir. means what He Me says. está diciendo de There verdad. used to be a time Hubo un tiempo when you could look at a en Seventh el cual Adventist uno podía ver a and un know he was a adventista Seventh y Adventist. saber que era That's how it adventista. was in ancient Así Israel. era antes en They had a Israel ribbon of antiguo. blue. Tenían un bordón azul. And you could look at Y a uno child of God, podía ver a un hijo de Dios and from a distance y away, hasta en la distancia, just by how he looked, solo con verlo, you knew he was a part uno of the people of sabía God. que era de los hijos de Dios. Seventh Adventists used to be like Los that, adventistas solían ser así, but not down today. pero ya no. We have changed. Hemos cambiado. We've become like the world Nos around hemos us. convertido como el mundo. And I'm going to tell you Y something. les diré algo. All of us are going to be tested. Todos nosotros seremos We're gonna talk about this probados. tomorrow. Vamos a hablar más de eso Now, mañana. my brothers and sisters, Hermanos y hermanas. and we're going to talk about Y vamos a how hablar God de cómo can give us Dios the power nos ha dado el so that we can poder go above para que podamos this crisis. pasar So esta that we can make it crisis, through para que podamos lograr this atravesarla, crisis esta and be crisis, prepared. y estar listos. Inspiration says Nos dice la we're inspiración going to need an experience que with Jesus necesitaremos una experiencia con Jesús such as never before. como nunca antes. Let me tell you something. Y déjenme decirles algo Young más. people, Jóvenes, when they see it, cuando la vean, they love it the most. les va a encantar. When they see how serious this is, Cuando vean qué tan serio es they esto, love it the most. les va a encantar. I want to close on this. Y termino con este punto. We're going to close on this. Y vamos a terminar con este punto. Please don't move. This is so Así que, serious. por favor, no nos distraigamos. We'll come back to that. Ya mismo regresamos Line a esto 317. después. Testimonios tomo 3. We're going to find Y vamos a ver that God has given us some que gifts Dios nos ha dado talentos, to dones, help us para ayudarnos to get the victory. a alcanzar la He's given victoria. us what? ¿Nos ha dado qué cosa? Gifts. Dones. I'm going to close in these Y 5 minutes. termino con esto. Hebrews 5. Hebreos 5. Now, we're not going to explain it all. No lo vamos a explicar We're going todo. to go through it in detail. Mañana lo veremos en Tomorrow. detalle.
But Hebrews 5, Pero en Hebreos I 5, want to close here. quiero que terminemos con Hebrews esto. 5, Hebreos 5. In order to get victory, Para poder obtener la can't victoria, do this ourselves. no podemos hacerlo solos. this is the work Es una obra of Jesus. de Jesús. We're to cooperate with Tenemos que Jesus, cooperar con but Jesús. only Jesus Pero solo can Jesús keep us from falling. puede mantenernos de la The caída. Bible says, La Biblia dice, now unto him, aquel, not now unto me, no a nosotros, but Jude 24 says, pero nos dice Judas 24, now unto pero him a aquel that can do what? que puede, ¿qué cosa? That can keep Que us puede mantenernos from falling. sin caída. So the only one Así que el único that can keep us from que puede falling mantenernos sin caída is Jesus. es Jesús. So if we're going to get Así victory que si vamos a obtener la over victoria sobre el so that pecado, we can receive the para seal, poder recibir el sello, we need, brothers and sisters, necesitamos, hermanos, Jesus. a Jesús. And he does his work Y Él hace su as a obra lamb como cordero and as a y priest. como sacerdote. Hebrews chapter 5. Hebreos 5. Let's look at the priest. Noten el sacerdote. The Bible says, La Biblia he dice ever liveth. que vive para make siempre intercession para interceder for us. por nosotros. You know that text. Ustedes conocen ese Hebrews texto. 7:25. Hebreos It says if 7:25. we come to Jesus, Que cuando vamos a he can Jesús, save us. Él puede to the salvarnos uttermost. hasta lo sumo. You know, somebody says, Alguien dice, but dear God, pero Señor, I'm so far from you. estoy demasiado lejos de But ti. you know, it doesn't matter how far we are. Pero no importa qué tan lejos If we come to estemos. Jesus, Si voy a Jesús, just as we are, así como he can soy, save us Él puede to the salvarme uttermost. hasta lo sumo. That's what it says in Hebrews Es lo que 7:25. dice Hebreos 7:25. How? ¿Cómo? Hebrews 5, Hebreos 5, verse 1. versículo 1. Let's read this together. Noten lo que dice This is the juntos. sanctuary. El santuario. It's for every high priest. Porque todo sumo sacerdote. Who does the high priest represent? ¿Quién es el sumo sacerdote? ¿Quién representa? Who does the high ¿A priest quién representa represent? el sumo sacerdote? Jesus. Jesús. So the high priest Así que el sumo is a sacerdote type es un tipo of Jesus. de It Jesús. says every high priest Todo sumo sacerdote taken from among tomado men entre los hombres is ordained for men es constituido in things pertaining a to favor de los God, hombres en lo que a Dios se that he may refiere, offer. para que The presente, next word says que dice both. también, What does both o mean? bueno, en inglés dice para que One, presente ambas. ¿Qué three, quiere decir ambas? Or two? 2, 3, 4. What does both ¿Qué mean? quiere decir ambas? Two. 2. Now, in order for the priest Entonces, para que el sacerdote to bring us back to pueda perfection, traernos a la To give perfección, us victory over para sin, darnos victoria sobre el has pecado, to do two él things. tiene que hacer dos cosas. How many things? ¿Cuántas? two. 2. Notice what it says. Noten lo que He dice. offers Ofrece both gifts ambas, and sacrifices. ofrendas y What are the two sacrificios. things? ¿Cuáles son esas dos cosas? Ofrendas. What's that? uh, What's ofrenda? Gifts. Gifts Ajá, gifts. En inglés también dice what dones else? o regalos, ofrendas and y sacrifices sacrificios for sin. por los Say those pecados. two things with me. Así que, ¿qué dos cosas? Gifts Ofrendas y sacrificios. Oh, I want to hear you say it. quiero que lo digan. Gifts Ofrendas o dice regalos también, And o sacrifices. dones y sacrificios. for what? ¿Para qué? For sins. Por los pecados. So in order Así que para for Jesus que Jesús to bring us back to a pueda sinless state, traernos de vuelta a un estado sin pecado, he must offer Él ha ofrecido gifts ofrendas and y sacrifices. sacrificios. Now we know about the sacrifice. Ahora, sabemos el sacrificio. We've heard about it. Hemos escuchado al respecto. In fact, De hecho, nobody ninguno can be brought back to a puede sinless ser perfection traído de vuelta a un estado sin pecado without a sacrifice. sin un Do sacrificio. you remember Jesus? ¿Se acuerdan de Jesús? He is our Él sacrifice. es nuestro sacrificio. The Lamb of God. El Cordero de Dios. What happens when you accept ¿Y Jesus? qué pasa cuando acepto a Jesús? John 1:29. Juan 1:29 dice, Behold, he aquí The Lamb el Cordero of God. de Dios. What does he do? ¿Qué hace? Who taketh Que quita away el the pecado sin del of the world. mundo. So the Así que el sacrifice is to sacrificio take away our es sins. quitar el pecado. But that can't do it by Pero itself. eso no se puede hacer por sí Two solo. things Dos cosas The priest must do. el sacerdote tiene He que hacer. offers Ofrece not only no sacrifices, solo sacrificio, what Jesus did on the cross, lo que hizo Jesús en la cruz, but also pero gifts. también ofrendas. He's given us gifts. Nos ha dado ofrendas. And what are the gifts ¿Y for? cuáles son? ¿Para qué son las The ofrendas? gifts are for sin. Para, que dice, por los We're going to prove this pecados. tomorrow. Vamos a comprobarlo mañana. Now listen, brothers and Ahora sisters. escuchen, hermanos. What if we reject the gifts? ¿Y qué pasa si rechazamos It will esas be just like ofrendas? rejecting the sacrifice. Es igual que rechazar el sacrificio. We would never Nunca get out of sin. pudiésemos salir del pecado. We need both. Necesitamos ambas. Don't you like gifts? ¿Les gustan los regalos? When gifts come, you say, praise the Cuando Lord for les the dan gifts. regalos, ¿les gusta o no? Well, Jesus has a gift. Jesús tiene un regalo. It's almost like this. Es como esto. Let's say if I said to you Digamos que yo les diga that you, everyone in Peru, que todos en Perú, in this room, en este that we lugar, need to get to America, tenemos que ir a Estados Unidos. in the United En States, Estados Unidos
before tomorrow is over. Digamos que todos vamos a ir antes que se acabe el día. And all of a sudden, Y de repente you start walking. empiezan a caminar. Would you make it? Van a llegar. Would you make it to America by Llegarían walking? hasta mañana. Never. Nunca. Not by tomorrow. Por lo menos no mañana. Somebody would say, Algunos dirán, it's impossible. es imposible. But remember, Pero recuerden, I didn't say you had to get yo there no dije que tienen que llegar by walking. caminando. Is there another way? ¿Hay alguna otra get forma there. de llegar? How? ¿Cómo? By airplane. Avión. Could I get there? ¿Puedo llegar Before tomorrow is antes over. de mañana By si voy en airplane. avión? Yes. Sí. Now somebody says, Algunos dirán, but I don't have enough money. pero no tengo dinero. So it's still impossible. Entonces sigue siendo But what imposible. if Pero ¿qué it were sucediese given to you si es que les fuese dado as a gift? como un regalo? Then you can make it. ¿Pueden llegar? But what if you reject the Pero gift ¿qué pasa si rechazo el of the regalo plane ticket del tiquete de avión and then say, y luego digo, it's impossible. es imposible? I can't make it. No puedo And you llegar. walk and Y, say it's impossible. y decido caminar. We are bearing a false witness. Estoy dando un testimonio falso God. a Dios. With men, Con el hombre, victory over sin, la victoria sobre el pecado, Impossible. imposible. but with God, Pero con Dios, all things are possible todo es if we posible. accept Si aceptamos the el sacrifice sacrificio and the y gift. los regalos. But many of us Pero muchos de are nosotros rejecting the hemos gifts rechazado el regalo, that o los would bring us regalos back to que perfection. nos traerán de vuelta a la I'm going to show perfección. you Y les voy a mostrar what those gifts cuáles son esos are regalos tomorrow mañana that God has given que us Dios nos ha dado so that we can be para brought que back podamos ser traídos de vuelta perfection. a la and a perfección part of the team y ser parte del equipo that God is going to use que Dios usará to finish the work. para terminar la obra. Guess what one of the gifts are? ¿Cuál será alguno de esos Turn regalos? to our final text in Proverbs Vamos a 19. nuestro último texto, Proverbios Proverbs 19. 19. Guess what one of the gifts Vamos are? a ver cuál es uno de esos I'm going to regalos. show you tomorrow. Proverbios 19. But guess what the gift is? Mañana vamos a verlo, pero vamos a ver un poquito. The gift of prophecy. El regalo de o el don de That's one gift. profecía. Eso es un regalo, un Now he's don. given us many gifts. Nos ha dado muchos dones. Gifts. Dones. Now my brothers and Así sisters, que, hermanos y hermanas, but prophecy, la profecía, the gift of prophecy, el don de the profecía, spirit of prophecy, el espíritu de la is profecía, one of the gifts. es uno de los dones. Do you want the gift? ¿Quieren el regalo? Because ¿Quieren without el this don? gift, Porque lo que Dios da, We'll never be brought back sin to ese perfection. regalo no puedo regresar a un Because estado the sin gifts pecado. Porque los are to dones help us son para get out of ayudarnos sin. a salir del pecado. But there are those Pero hay aquellos who said, I don't care about que the dicen, spirit of a mí prophecy. no me importa el espíritu I de don't want to hear profecía. what Sister Yo no White quiero said. escuchar lo que dice la hermana But White. the spirit of El prophecy espíritu de profecía is not the testimony. no es el testimonio of Sister de White. la hermana White. It is the Es el testimony testimonio of Jesus. de Jesucristo. Now I want to ask you a question. Y quiero hacerles una pregunta. Let me see this. I see a young lady Hay una jovencita por aquí, right here. por acá. This lady, excuse me, you don't mind me putting you on the spot. Y espero no poner a la joven en, digamos, en una situación incómoda. Which one? This one over here in the blue, With the short hair? with the long hair on the braid. In the Ok, front. aquí la hermana con camisa blanca. Sí, usted. Ask her, is she married? ¿Usted está casada? Sí Yeah, es. she's married. No, I can't use you. Entonces ya no puedo usarla como ejemplo. This sister here, La hermana acá, are you married? aquí. ¿Usted? ¿Quién? Which one? Any one of these married? O alguien que no esté casado. Okay. Please, my sister. Ok, hermana. Ajá. I don't mean to put you on the O spot. sea, y no es para incomodarla. Will you allow me to use you? ¿Puedo usar el ejemplo con usted? No, la que está detrás suyo. Ella. Is she of marriageable age? Digamos, ¿tiene edad de casarse Let's say o no? she was of marriageable age. I don't know Ya. how old she is. Bueno, no sé cuántos años tiene. Digamos que está en edad But de let's say casarse. she was a married Pero digamos que está en edad de casarse. Let's say that a man Y digamos que el hombre followed the plan sigue el plan. because God has a plan of courtship. Porque Dios tiene un plan de cortejo. God's plan is not just dating No, everybody. el plan no es simplemente estar de noviazgo en noviazgo. Sometimes a girlfriend or a boyfriend A veces el novio o novia will send you to hell. puede llevarnos directo al God infierno. has given us a plan Dios nos about ha dado dating, un plan of courtship. de cortejo. There's a plan. No hay un plan, un Now let's modelo. say that the man follows the Pero plan. digamos que el hombre sigue el And modelo before ever talking to the y young lady, antes de hablar con la he's mujer supposed to talk to the tiene que father. hablar con los padres. Before ever talking to the Y young antes lady. de hablar con la And señorita. if he doesn't, Y si no lo hace, he's a serpent. nos dice que es una serpiente. A serpent. Una serpiente. Now, do you know what you do with serpents? Ahora, ¿y qué se hace con la serpiente? I don't care who the person is. No me importa quién sea la If somebody persona. were to try to come Si alguien trata de and venir talk to somebody that I y- knew and I had influence y over, hablar sobre alguien que yo tengo my daughter influencia, or somebody mi under me, hija o alguien que did está en mi not medio, talk to the guardian,
y no pasa primero por los guardianes I de la know they're a persona. serpent. Yo sé que es una And serpiente. when they talk, Y cuando they hablan, have a serpent tongue. tienen una lengua de serpiente. They say to you, good morning. Le dicen buenos días, But it sounds strange. pero suena raro. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. And this serpent-like tongue Y comes out. tienen esa lengua de That's a serpiente, serpent. como serpiente. And if he tries to talk to you, Y si trata de you have hablarte, young boys jóvenes call young girls on cell que phones. llaman a las señoritas, Oh, señorita, señorita, I love you. te quiero mucho. Then get off the phone. Y luego le cuelgan. And then go to another one. Y luego a otra, Oh, señorita, señorita, I love you. te quiero mucho. And then get off the phone. Y You can't cuelgan. love everybody. Uno no puede amar a todo el That's a mundo. lie. Eso es mentira. That's a serpent. Es una And if I serpiente. saw one today, Y si yo viese una hoy, I don't care who he no was, importa quién sea, I would crush his head. tengo que aplastarle la cabeza. Amen. Amén. But back to the story. Volviendo a la I historia, don't want to get off point. no quiero desviarme. Let's say he followed the right plan. Digamos que él sigue el He plan talked to the correcto. father. Habla con los padres If the father y el understood padre and entiende believed that he was the right y person cree que es la persona and allowed correcta him to come to his y daughter, permite que llegue. let's say now this young man Y ahora este joven brought a flower trae una flor to show his care. para mostrar su cuidado. What's your favorite flower? ¿Cuál es tu flor favorita? Ajá, tú. She doesn't have one. She didn't have one. Well, I said, and, well, she says she didn't have one. I never heard of that flower, Bueno, no sé cuál es esa. but I'll accept it. Pero vamos a usar esa. I know there are love me not flowers. Hay Touch me flores, not flowers. flores de no me toques, no me mires. So her favorite flower Digamos que la de is I ella don't know. es no It sé. must be a beautiful No, flower. una flor muy bonita. And so let's say Y digamos que esa This flor, young man este joven, brought trae I don't know flower. esa flor no sé. And this is her favorite flower. Y es su flor favorita. And he gives it to her. Y se la da. And all of a sudden the Y de father gives it to repente her el padre and pues she takes se the la flower. entrega y ella toma la flor and then does like this. y hace esto. Would you say ¿Dirían ustedes she loves him? que ella lo ama? Why? ¿Por qué? Because the way Por cómo trató you treat the gift el don, el regalo, demonstrates demuestra what we think que lo que pienso about the giver de el que dio of the gift. el don, el regalo. If Jesus Si has Jesús given us the spirit of nos ha dado el prophecy espíritu de as profecía a gift, como un don, and we reject como un it, regalo y lo we're rechazo, showing estoy that we don't mostrando love Jesus. que no amo a Jesús. and the prophet says Y la profeta dice that those Seventh-day que Adventists, aquellos adventistas, not the world, no el mundo, but those Seventh-day aquellos Adventists adventistas who take their stand que toman la postura under Satan's banner. bajo la bandera de Satanás, Satan's banner la bandera de is the Satanás, mark of the beast. la marca de la bestia, The Sunday law. la ley dominical, It says those seven dice Adventists aquellos adventistas del who séptimo take día their stand que toman su lado under Satan's bajo la banner bandera de and Satanás receive the y mark of the reciben la beast marca de la bestia, will first primero que van a give up hacer, their faith van a dejar su in fe the warnings en las and advertencias y testimonies testimonios contained contenidos in the spirit of en el prophecy. espíritu de la profecía. In other words, En otras if palabras, you want to find a seven si Adventist quieren encontrar un adventista who's going to receive the mark of the beast, que va a recibir la marca de la one of the bestia, identifying marks una de las marcas when he gives identificativas up the spirit of es cuando prophecy, empieza a abandonar qué cosa? El manifested espíritu de profecía in the writings y of manifestado Sister White. en los escritos de la hermana White. Why? ¿Por qué? Because he doesn't love Sister White? ¿Porque no ama a la hermana White? No. No. The spirit of prophecy El espíritu de profecía is not the no testimony es el of testimonio Sister de White. la hermana White. It is the Es el testimony testimonio of Jesus. de It is Jesucristo. the gift Es el from don the priest del to sacerdote help us para get to know ayudarnos Jesus a conocer a and get Jesús victory y obtener over victoria sin. sobre el pecado. And to reject this Y gift rechazar ese don will cause us not to be able to make it. hará que no lo Let me logremos. see the hands Quiero ver las of those manos seven Adventists de aquellos that are adventistas not del séptimo afraid día que no tienen to medio believe de decir in yo the spirit creo of prophecy. en el espíritu de profecía. Do you believe? ¿Lo creen? Praise God. Amén. This is one of the first gifts that God Es gave uno de us. los primeros dones I'm gonna que show da you Dios. tomorrow. Mañana vamos a ver But what is it otros. for? ¿Pero para qué Proverbs es? 19. Proverbios As we 19. close. Conforme terminamos. Proverbs 19. Proverbios 19. Why these gifts? ¿Por qué estos Because He's dones? given us more gifts. Porque nos ha dado más dones. We're going to talk about some of these Vamos a hablar gifts. algo más But what de is the eso. gifts for? Pero ¿para qué son? Proverbs 19. Proverbios 19. The Bible says, La Biblia dice, beginning in verse 6, comenzando en verso let's read it 6. together. Leamos juntos. It says, many Muchos will entreat buscan the favor el favor of the prince, del príncipe. and every Y man todos is a friend. son amigos. Every man is a what? ¿Son qué cosa? Is a friend Amigos. to who? ¿De quién? To him Del
that giveth gifts. que da, o el que da dones, dice originalmente. So why does the priest Entonces, ¿por qué el sacerdote give gifts? da dones To make us para hacernos qué cosa? Su his friends. amigo. But what if we reject the Pero ¿qué pasa si gifts? rechazo su don? We will never Nunca become podré ser the friend of el God. amigo de Dios. And the only ones Y el único, that will be ready o los únicos que estarán these last listos days en estos últimos días, must tienen become que ser the friend of God. amigos de Dios. I want these gifts. What do you say? Yo quiero ese don. ¿Qué dicen ustedes? Listen, brothers and sisters. Hermanos y hermanas, Jesus is about to come. Jesús está a punto de venir. Tomorrow, in Mañana, our next session, en nuestra siguiente we're going to sesión, prove this. vamos a And we're comprobar. going to prove Y vamos a not comprobar only how close we no are, solo qué tan cerca we're gonna estamos, prove pero vamos a comprobar what we need to be doing, qué necesitamos estar to become the haciendo friend of God. para hacernos amigos de the Dios. details, Los the detalles, practical duties las cosas prácticas, practical experiences la experiencia that práctica must become que ours tiene que ser if we're going to nuestra become the friend of God. si queremos ser amigos de Dios. I want to be his friend. Yo quiero ser su amigo. Amen. Amén. We're going to show you. Vamos a mostrarlo. America Estados Unidos is in her 250th está year. en su aniversario 250. That means something. Eso quiere decir We're algo. going to show you Vamos a mostrar this year, que este the año world will get hotter. el than any el other mundo year. se pondrá más caliente que cualquier otro. It means something. Quiere decir We're algo. going to explain why. Vamos a explicar por And qué. then we're going to show you what's Y coming. luego vamos a mostrar qué más My viene. brothers and sisters, Hermanos y hermanas, our greatest need nuestra mayor necesidad is Jesus. es Jesús. And somebody says, Si alguien dice, but I'm too far. pero estoy demasiado lejos, I'm not right with God. no estoy bien con I don't Dios, love him. no lo amo, I don't love the Bible. no amo la I Biblia, don't love Jesus. no or amo a church. Jesús, no I amo don't la like to be iglesia, here. no me gusta estar aquí, But I do want to be saved. pero quiero ser salvo, But I seem too far. pero me veo tan lejos. You know what Jesus says? ¿Saben qué les dije a Jesús? Come. Ven, Just like we are. así como estamos. Come to the priest. Ven al And he sacerdote says he's able y Él es capaz save us de to salvar the uttermost hasta lo sumo if we come. si venimos a Él. Do you want to come tonight? ¿Quieren venir esta Do noche? you want to come tonight? ¿Quieren venir esta If that's your noche? desire, Si es su deseo, stand where you are. pueden ponerse de pie Am I donde están. standing? Y al ponernos de You say, pie, Lord, estamos diciendo, I want to Señor, be ready. yo quiero estar I listo. want my home to be ready. Yo quiero que mi hogar esté listo. Are you willing ¿Están dispuestos to let Jesus a dejar que take Jesús your hand tome mi mano and bring you y me most traiga holy place. al lugar santísimo? and then bring you Y luego me to traiga heaven al where we cielo can be victorious? para tener la victoria. Praise God. Alabado sea el Señor. Praise God. Alabado sea el Señor. Would you kneel with me as we Los que pray? puedan reverentemente vamos a arrodillarnos para orar. Heavenly Father, Padre Celestial, the handwriting is on the wall. la escritura está sobre la pared. We don't have much time left. No tenemos mucho tiempo We're going to prove this tomorrow. y vamos a comprobarlo mañana. But the tarrying time Pero el tiempo de espera is over. se ha acabado And it finished y terminó in en 2025. el 2025. And everything is picking Y up. todo está avanzando. And we're told Y se nos dice that the final movements, que los movimientos finales will be rapid ones. serán rápidos and they're happening. y están sucediendo right now. ahora mismo. We're not ready. Señor, no estamos But you have a listos, plan pero usted tiene un plan of redemption de to redención get us ready. para To alistarnos, take the worst sinner. para tomar al peor pecador save us. y salvarlo. If we come to Jesus, Si venimos a Jesús just as we are, tal como somos, you can save us. usted puede And cambiarnos. so, Lord, we're kneeling. Señor, nos arrodillamos. Save us. Sábenos. Save the adults. Salve a los adultos. Save the children. Salve a los niños. Save the family. Salve a las And familias. prepare us Y prepárenos so that not only can we be saved, para que no solo but nosotros that we can seamos be a part of salvos, the special team pero seamos parte de esas fuerzas you're going to especiales que puedan ayudar a to otros finish the work. a terminar la obra. We thank you. Le agradecemos In Jesus' name, en el nombre de Jesús let us all say, que podamos decir juntos, Amen. amén. You may be seated for a silent moment of Podemos meditation. quedarnos sentados en silencio hasta que nos den las indicaciones. Amen. Amén. Did you learn anything? ¿Han aprendido algo? Are you happy you were here? ¿Están felices de estar aquí? Do you want some more? ¿Quieren más? Mañana, Mañana we want to learn some more. aprenderemos más. By God's grace, Y por la gracia de before Dios, it's over, antes que se you acabe, want to teach me some Spanish me van a enseñar ustedes algo de so that we can español. be saved together. Para ser salvos juntos, We must finish the work. tenemos que terminar la obra And our juntos. greatest need Y nuestra mayor necesidad is Jesus. es Jesús. May God bless Que el you. Señor los I'll be bendiga. praying for you. Estaré orando por Pray ustedes. for me. Por favor, oren por mí.